Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 61. Elfisland 1. En la oficina, Marcus volvió a estar completamente agotado. A pesar de haber logrado calmar a su esposa, no había podido descansar ni disfrutar del calabozo. Al regresar a casa, se vio abrumado por la realidad. Marcus era un varón con vastas tierras, lo que implicaba un sinfín de responsabilidades. Las cosas se habían complicado aún más gracias a León. La cantidad de documentos importantes que requerían su atención se había disparado, y no disminuía, por muchas horas que trabajara, ni siquiera 20 horas al día. Jaja, ojalá pudiera retirarme, suspiró, mirando cansadamente al techo. Sin embargo, como bien sabía, la jubilación no era un asunto sencillo para un noble. Para dejar la cabeza de familia, tendría que ceder el puesto a otra persona. Pero su hijo mayor, Nix, seguía estudiando en la academia. Hasta que se graduara, la idea de cambiar de líder era impensable. Por otro lado, León, su hijo menor, técnicamente ya era el jefe de una rama separada de la familia Batfield. En ese momento, Marcus se detuvo a pensar. Espera un momento. ¿No se supone que León, siendo vizconde, debería estar más ocupado que yo? Murmuró, acariciándose la barbilla pensativo. La razón por la que León permanecía tan libre era simple y un poco molesta. Tosia, Luxion y Cleare lo asistían. A pesar de su carácter sarcástico y sus bromas ocasionales, eran expertas en la gestión del papeleo, lo que le dejaba mucho tiempo libre. En ese momento, León entró en la oficina de su padre. «Papá», gritó sonriendo ampliamente. Sin siquiera levantar la vista de sus papeles, Marcus refunfuñó irritado. «¿Por qué gritas, mocoso? ¿No ves que estoy ocupado con estos documentos?» «Ay, lo siento», rió León. «Oye, ¿recuerdas que te prometí algo antes de ir a la mazmorra?» Marcus frunció el ceño y cerró los ojos mientras intentaba recordar. Tras unos segundos, abrió los ojos y miró a su hijo. «Digamos que sí». León inclinó la cabeza ligeramente y su sonrisa se hizo más amplia. «Pues bien, conózcalo», anunció, señalando hacia la puerta. Un joven entró en la oficina, de entre 17 y 20 años. Llevaba el cabello rubio bien peinado y su ropa, sencilla aunque modesta, estaba impecable. Al ver a Marcus, el joven hizo una reverencia respetuosa. «Este es Matato», continuó León. «Lo encontré mientras compraba. Estaba ayudando a un comerciante con su papeleo. Matato trabajaba a tiempo parcial para él, y enseguida me di cuenta de lo bueno que era. Así que decidí traerlo, como te prometí». Marcus levantó una ceja y miró al joven con leve sorpresa. En realidad, fue Cleare quien lo encontró. Tenía la curiosa afición de observar a la gente en su tiempo libre, así que el mérito era suyo. Al oír esto, Marcus casi lloró. Había estado a punto de derrumbarse bajo la montaña de documentos, y la repentina aparición de Matato le pareció un rayo de esperanza. «Gracias, León», dijo Marcus, acercándose a su hijo y dándole un fuerte abrazo. «Ni lo menciones», dijo León con una sonrisa burlona, retrocediendo un paso. «Solo una cosa y Matato es mudo. No habla, así que tendrás que aprender lenguaje de señas para comunicarte con él. Ah, y le prometí un salario de 1 moneda de oro a la semana». Marcus frunció el ceño. «¿1 moneda de oro? ¿1 semana? ¿No es demasiado?» «Eso no me incumbe, papá», rió León, dirigiéndose a la puerta. «En fin, me voy. Tengo asuntos pendientes en la isla de los elfos. Mucha suerte». Con un gesto, León salió de la oficina. Marcus, algo molesto, pero aún agradecido, le devolvió el saludo. Su mirada volvió entonces a Matato. El joven no perdió tiempo y se puso manos a la obra de inmediato. Clasificó los papeles con destreza, los apiló y organizó las tareas metódicamente. Marcus lo observó con una mezcla de sorpresa y alivio. Murmuró, con una leve sonrisa formándose en su rostro. Quizás 1 moneda de oro no sea tanto después de todo. En una semana, gracias a Matato, la carga de trabajo de Marcus se redujo significativamente. Ya no pasaba noches en vela enterrado bajo papeles e incluso encontraba tiempo para descansar. En agradecimiento, Marcus aumentó el salario de Matato a 5 monedas de oro semanales. «Ah, si te hubiera encontrado antes», dijo un día, mientras observaba a Matato trabajar con absoluta concentración. El joven, al oír esto, levantó la vista y sonrió. Su rostro parecía decirle una sola cosa: «Con gusto puedo ayudar». Mientras tanto, León estaba a bordo de su nave voladora, comúnmente llamada Compañero, que planeaba silenciosamente entre las nubes. Su destino: la isla élfica. Dentro de la nave, reinaba un silencio inquietante, roto solo por el leve zumbido de la maquinaria. León yacía en un mullido sofá, mirando al techo con aburrimiento. «Hombre, que solo estoy aquí», murmuró, rodando perezosamente hacia un lado. De repente, una esfera flotante apareció a su lado. Era Luxion, su IA de alta tecnología equipada con un sensor óptico rojo. «¿Por qué te sientes así? No estás solo», dijo Luxion, acercándose. León giró la cabeza hacia la IA, con una expresión de irritación en el rostro, y se burló. «Qué fácil para ti decirlo. Claro, te comportas como una persona, pero la mayoría del tiempo solo te burlas de mí. Sinceramente, me molestas más de lo que ayudas. Quiero hablar con alguien real, ¿sabes?»
Pero aquí solo estamos tú y yo. En fin, solo quedan un par de días y por fin estaré de vuelta en la academia. La lente roja de erupción se enfocó en el rostro de León, como si lo analizara. La última vez que estuviste en la academia, te quejaste de todo y de todos. Incluso lloraste, si no recuerdo mal. ¿Ahora tienes ganas de volver? León frunció el ceño, cruzándose de brazos. No lo entiendes. Su voz se quebró por la emoción antes de calmarse rápidamente. No había ninguna chica decente allí. Solo un grupo de nobles arrogantes que disfrutaban viendo a los hombres humillarse solo para llamar su atención. Suspiró profundamente, se pasó una mano por la cara y sacudió la cabeza, tratando de recomponerse. Ya veo, respondió Luxion tras una breve pausa. Por cierto, maestro, llegaremos pronto. Debería prepararse. León se levantó del sofá a regañadientes. Bostezó, se estiró y se acercó al espejo. Se arregló la camisa y el pelo, y se dirigió a la ventana de observación, observando cómo el barco descendía lentamente hacia los muelles de la isla élfica. La isla no había cambiado mucho desde la última visita de León. Sin embargo, había diferencias notables. Para empezar, los líderes de las primeras aldeas élficas y sus allegados estaban encarcelados por conspirar para una rebelión. Un pequeño ejército estaba estacionado en la isla para mantener el orden y asegurar que la historia no se repitiera. Sin embargo, esto no había afectado significativamente a los elfos. Continuaban vendiéndose como esclavos por dinero, como si fuera algo normal en sus vidas. Al atracar el barco en el muelle, León bajó por la pasarela y echó un vistazo a su alrededor. El aire olía ligeramente a sal y madera proveniente de los linderos del bosque cercano. Los lugareños lo miraban con curiosidad. Casi todos lo reconocieron, pero nadie se atrevió a hablar. Bueno, entonces sí es hora de encontrar a alguien, murmuró León, dirigiéndose hacia la zona central de la isla. Chapter 62. Elfisland 2. En la aldea élfica, un grupo de elfos rodeaba a uno de los suyos. Las miradas que dirigían a la desafortunada mujer estaban llenas de odio y desprecio. Uf, monstruo. Siseó uno de ellos, curvando sus labios en una mueca de desprecio. Bestia sin talento, intervino otra, levantando la barbilla con desdén. No solo es un bicho raro y sin talento, sino que además tuvo un hijo de un humano. Una vergüenza para todos los elfos, se burló alguien desde atrás. Sus antepasados deben estar avergonzados de semejante subelfo. El nombre de quien recibió estas crueles palabras era Yumería. Escuchaba estos insultos a diario de todos los elfos que residían en la isla. La razón de su odio no solo residía en su apariencia o comportamiento, sino también en su hijo, Kide. Era un semielfo, nacido de una humana, lo cual se consideraba inaceptable en la sociedad élfica. Sin embargo, lo más horroroso, a ojos de la mayoría, era cómo llegó al mundo. Yumería había sido sirvienta de un noble de un reino vecino. Un día, este la violó, y el resultado fue Kide. A pesar del horror que sufrió, Yumería aceptó al niño como un regalo y lo crió con ternura y amor, convirtiéndose en la mejor madre posible. Sin embargo, este amor no pudo proteger a su hijo del desprecio ajeno. Kile fue constantemente objeto de burlas y humillación por su origen impuro. Con el tiempo, incluso él comenzó a distanciarse de su madre, acusándola. Todo esto es por tu culpa. Eres demasiado amable, demasiado confiado. Si no fuera por eso, yo no existiría. A pesar de sus amargas palabras, Yumería sabía que no las decía en serio. Su corazón le decía que Kile aún la amaba, aunque ocultaba sus sentimientos. Sin embargo, las palabras de su hijo solo intensificaron su tormento interior. Empezó a culparse por todo lo sucedido, por permitir un error tan terrible. Con el tiempo, Kile decidió abandonar la aldea. Fue a la capital con la intención de venderse como esclavo para encontrar un ingreso estable para su madre. Esta noticia entristeció aún más a Yumería. Su confianza se desvaneció por completo y comenzó a creer que todo lo que decían sobre ella era cierto. ¿Pero qué clase de mujer era esta, que evocaba un desprecio tan profundo? Yumería, a pesar de sus inseguridades, era hermosa incluso para los estándares élficos. Su larga cabellera verde oliva caía en sedosas ondas por su espalda, y sus ojos dorados brillaban con una silenciosa tristeza. Era ligeramente más baja que la media élfica, y su figura, exuberante y femenina, destacaba entre sus esbeltas congéneres. Sus largas y puntiagudas orejas lucían elegantes, pero ni siquiera eso la salvaba del juicio de los demás. Su bondad, que en otras circunstancias podría haber sido una virtud, aquí era una fuente de sufrimiento. Era demasiado dulce, demasiado sensible, e incluso las palabras la asustaban. Y ahora, al pasar junto a un grupo de elfos, oyó las burlas familiares. Mira, nuestro monstruo viene otra vez. Se escuchó una voz fuerte. ¿Hasta cuándo seguirás deshonrándonos, Yumería? Se detuvo, agachando la cabeza, como intentando ocultar su vergüenza y dolor. Le temblaban ligeramente las manos, pero no se atrevió a responder. Se le hizo un nudo en la garganta, e incluso las palabras de defensa parecían inalcanzables. En ese momento, Yumería oyó pasos a sus espaldas. El corazón se le encogió y el miedo la atravesó como una espada. Estaba segura de que uno de los elfos había decidido aprovechar la oportunidad para golpearla. Sin embargo, un momento después, el silencio fue roto por la voz asustada de uno de los que acababan de insultarla. Oh, buenos días, señor vizconde, comenzó uno de los elfos, pero inmediatamente se quedó en silencio cuando una fuerte bofetada en la cara lo derribó. Yumería se giró bruscamente, con el corazón latiendo desbocado. Ante ella se desplegó una escena que jamás esperó ver. Uno de los elfos yacía en el suelo, agarrándose la cara, con lágrimas en los ojos y una marca roja de la bofetada apareciendo en sus mejillas. Otro elfo estaba cerca, temblando de miedo, como si un movimiento en falso pudiera acarrearle un destino similar. Una palabra más, dijo una voz baja, tranquila, pero increíblemente amenazante, y créeme, el golpe será más duro, quizás un poco más bajo. El orador ladeó levemente la cabeza, como si evaluara atentamente a su interlocutor. Las comisuras de sus labios se alzaron en una leve sonrisa, casi burlona, pero tras esta expresión se escondía una ira fría y peligrosa. Yumería se esforzó por apartar la mirada del elfo, que temblaba como una hoja. Finalmente, desvió la mirada hacia quien había interrumpido la intimidación. Ante ella se encontraba un humano.
Su apariencia, a primera vista, parecía bastante común, alto y, a juzgar por su ropa, musculoso, especialmente para un joven de 15 años. Pero había dos detalles que llamaban la atención y hacían su rostro inolvidable. Su cabello, más negro que la noche, brillaba al sol, y sus ojos, oscuros como un cielo sin estrellas, llamaban la atención. Semejante apariencia era una gran rareza e inspiraba, involuntariamente, respeto, mezclado con miedo. Yumeria no sabía qué decir. Lo miró, intentando comprender quién era y por qué había intervenido. Su confianza, el ligero sarcasmo en su voz y la completa ausencia de miedo ante los elfos. Todo aquello le parecía casi irreal. Chapter 63. Elf Island 3. Maldita sea, debería haberla acogido desde el principio, pensó León, analizando las consecuencias de la situación. Observando la escena y recordando lo que había oído, decidió firmemente. Tales errores no podían repetirse en el futuro. Con este pensamiento, volvió su atención a los elfos que tenía delante. ¿Qué hemos hecho mal, mi señor vizconde? Preguntó un elfo, apenas capaz de mantenerse en pie, con la voz temblorosa de miedo. ¿Vizconde? Susurró Yumeria en voz baja, recordando al instante el nombre de León. Era una figura muy conocida entre los elfos. Gracias a él se había descubierto la razón por la que tantos de los suyos habían desaparecido en las ruinas. Algunos lo respetaban por ello, otros le temían. León lanzó una mirada fría a los elfos y levantó bruscamente la voz. Por tu comportamiento bárbaro. El eco de sus palabras resonó por la plaza, haciendo que los elfos se movieran nerviosos. Sin darles tiempo a excusarse, sacó varias cartas de su bolsillo y las arrojó a sus pies. Entreguen esto a los líderes de sus aldeas, dijo León con la voz irritada. Luego, mirándolos fijamente, añadió con firmeza. Rápido, y lárguense de aquí. Tras dar la orden, León sacó una Desert Eagle y, sosteniéndola en una mano, disparó al aire. El sonido ensordecedor rompió el silencio, provocando el pánico entre dos elfos. Sin mirar atrás, huyeron. A solas con Yumeria, León se giró hacia ella, su expresión severa se suavizó con una sonrisa amable. Se acercó lentamente, con cuidado de no asustarla. Al ver su expresión amable, Yumeria sintió que su ansiedad se calmaba un poco. Al acercarse León, le habló en voz baja pero con seguridad. Señorita Yumeria, ¿le gustaría acompañarme en mi barco? Tenemos que hablar de algo importante. ¿Eh? Respondió ella desconcertada, sin comprender de todo lo que estaba sucediendo. Sin darse cuenta, siguió a León hacia el astillero, donde su nave atrajo su atención de inmediato. Yumeria abrió los ojos de par en par, asombrada. Ante ella se alzaba una enorme aeronave, de tamaño y arquitectura absolutamente impresionantes. ¿Este barco es tuyo? Susurró, casi sin poder creer que un hombre tan joven pudiera poseer algo tan magnífico. León no respondió. En cambio, le hizo un gesto para que subiera a bordo. Una vez dentro, Yumeria se sintió inicialmente incómoda. La idea de estar en un espacio cerrado con un hombre la ponía nerviosa. Pero después de una hora, sus temores comenzaron a disiparse. León estaba tranquilo y sereno, y su conversación pronto se convirtió en un diálogo amistoso. Compartió historias de sus viajes, habló sobre la cultura élfica y, con cada palabra, Yumeria se sentía más a gusto en su presencia. En un momento, León inesperadamente sacó una hoja de papel de su bolsillo y se la entregó a Yumeria. ¿Qué es esto, mi señor? Preguntó curiosa, estudiando atentamente el documento. Es un contrato, señorita Yumeria, respondió León con una leve sonrisa. Me gustaría contratarla como criada. ¿Eh? ¿Por qué? Preguntó ella, arqueando las cejas confundida. León explicó con calma. Verá, soy vizconde. Y como probablemente sepa, los vizcondes suelen tener numerosos sirvientes. Doncellas, mayordomos. Yumeria asintió. Había trabajado para un noble y sabía que era cierto. Bueno, León extendió las manos, no tengo ninguna. Yumeria lo miró con asombro, sin saber cómo responder. Quiero que seas mi primera doncella, continuó, aclarando. Además, quiero que asumas el puesto de jefa de doncellas. Todo lo que necesitas saber está detallado en el contrato. Señaló el documento que ella tenía en sus manos. Yumeria dudó. Ya estaba a punto de declinar. La idea de su hijo, Kyle, que podría regresar en cualquier momento, le pesaba profundamente. Sin embargo, por cortesía, tomó el contrato y comenzó a leerlo con atención. Al principio lo hojeó sin mucho interés, pero a medida que avanzaba en la lectura, su curiosidad crecía. En primer lugar, le garantizó un salario decente, muy superior a lo que había ganado antes. En segundo lugar, el contrato incluía una cláusula que garantizaba su completa seguridad. Bajo la protección del vizconde, no tendría que temer por su salud ni por su vida. Pero lo más importante es que decía que León le permitiría vivir en su propiedad con su familia. Este detalle en particular la conmovió profundamente. Si alguna vez encontraba a su hijo Kyle, podría llevarlo a un lugar seguro. Yumeria sonrió levemente para sí misma, sintiendo que la pesada carga que pesaba sobre su alma comenzaba a aliviarse. Tras un breve momento de reflexión, comprendió que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Acepto, dijo finalmente, tomando la pluma en la mano y firmando el contrato. Al escuchar sus palabras, la cálida sonrisa de León se hizo más profunda. Será un honor trabajar con usted, señorita Yumeria. Extendió su mano para un apretón de manos. Sonrojándose levemente, Yumeria extendió la mano. Sus manos se encontraron y León la estrechó suavemente. Bienvenido a la casa Bartirt. Con esto, se pusieron en camino hacia la finca de Bartirt. Chapter 64. Final de Academy 1. Yumeria era del agrado de casi todos en la familia, aunque al principio muchos pensaron que León la había adquirido como esclava sexual. Su madre incluso lo reprendió severamente, acusándolo de comportamiento inapropiado. Sin embargo, cuando León explicó los verdaderos motivos de su presencia, la familia se tranquilizó un poco. Aún así, su madre se mantuvo cautelosa. Yumeria encajaba a la perfección con los gustos de su esposo. Aunque Barcus era un hombre fiel, su predilección por las mujeres con curvas, especialmente de caderas redondeadas, no era ningún secreto. Las caderas de Yumeria, de hecho, superaban incluso a las de Luxe, lo que a menudo hacía que la madre mirara a la elfa con recelo.
Sin embargo, pasar tiempo juntas conversando y haciendo las tareas domésticas cambió gradualmente su perspectiva. En pocos días, Yumeria se hizo buena amiga de Luxe. Llegó a confiar en la elfa y decidió protegerla de cualquier problema potencial. Como medida preventiva, le advirtió severamente a León, cuyo comportamiento a veces parecía el de un coqueteo, que no le pusiera la mano encima. Colin adoraba especialmente a Yumeria. Sus habilidades con la magia vegetal lo maravillaban, y el elfo solía entretenerlo con pequeños y maravillosos espectáculos. Brotes verdes, flores florecientes y hojas danzantes. Todo fascinaba al joven Colin y lo acercaba a Yumeria. Otros miembros de la familia trataban a Yumeria con neutralidad o con favoritismo. Ella no les provocaba hostilidad e incluso empezó a integrarse gradualmente en su vida diaria. Así transcurrieron unos días en paz y relativa armonía. Al mismo tiempo, en la capital, León se encontraba en la Academia de Magia. De pie en medio de la plaza, alzando el puño triunfalmente, con una sonrisa de orgullo en el rostro. «Por fin estoy aquí», declaró, visiblemente orgulloso de su logro. Pero nadie a su alrededor prestó atención a las palabras de León. Todos estaban ocupados con sus propios asuntos. La academia, repleta de estudiantes, bullía como una colmena. Voces fuertes, gritos y discusiones constantes llenaban el aire. León intentó mantener su buen humor, pero no duró mucho. «Muévete más rápido, anciano», gritó una aguda voz femenina cerca. «Si se cae una sola pieza de mi equipaje, te destruiré». «Ese sí, perdóneme, mi señora», balbuceó lastimeramente un plebeyo, encorvado bajo el peso de un pesado baúl. El ambiente estaba impregnado de la arrogancia noble. Esto no podía evitar pesar sobre León. Su motivación se desmoronaba cada vez más. Los insultos abundaban. Los nobles reprendían a gritos a los plebeyos que ayudaban a cargar sus pertenencias, y las jóvenes aristocráticas mostraban abiertamente su desprecio por los hombres. Estas jóvenes solían ir acompañadas de sus amantes, ya fueran elfos o hombres bestia. ¿Qué? ¿Crees que eres lo suficientemente bueno para salir conmigo?, se burló una de esas chicas, con su mirada gélida fija en el hijo de un varón. El joven, sonrojado de vergüenza, buscó las palabras, pero su respuesta fue inmediata. «Antoni, encárgate de él», ordenó a la gente bestia que estaba detrás de ella. «Sí, mi señora». Sin dudarlo, el hombre bestia dio un paso al frente y alzó el puño, golpeándolo directamente en el pecho. Él gritó, doblándose de dolor, pero la chica permaneció impasible. Simplemente sonrió con desdén. «Piérdase». Cuando el niño herido se tambaleó y se alejó, la niña declaró con desdén: «Mi amante significa más para mí que escoria como tú». Ella ni siquiera miró al niño caído, dándose la vuelta con la cabeza en alto. León observó la escena con una expresión pétrea. Su sonrisa se había desvanecido hacía tiempo, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Desvió la mirada y murmuró en voz baja: «Quiero ir a casa», pero sus pensamientos fueron interrumpidos de repente por un fuerte grito femenino. «Kiara. Mira, son el príncipe y su séquito». León no podía creer lo que oía. Hacía apenas unos momentos, las mismas chicas que se habían comportado con prepotencia se habían transformado al instante. Se volvieron alegres, encantadoras e incluso un poco tímidas. Su comportamiento cambió tan abruptamente que León apenas podía creer lo que veía. Como si hubieran recibido una señal, todas corrieron hacia un grupo de jóvenes, lideradas por uno de los estudiantes. León, incapaz de ocultar su sorpresa, murmuró en voz baja: «Son demonios. No hay otra explicación. ¿Luxión?» «Sí, maestro», respondió la IA, flotando invisiblemente cerca de León en modo sigiloso. «Graba las caras de todas estas chicas corriendo hacia el príncipe. Para futuras consultas». «Entendido». Ni siquiera la habitualmente fría y racional Luxión pudo disimular la evidente desaprobación en su tono. León resopló y, acercándose, decidió observar mejor a esa multitud de idiotas. Se fijó en un grupo de jóvenes que destacaban notablemente entre los demás estudiantes. Su apariencia era anormalmente perfecta: cabello brillante, rasgos impecables, postura impecable. «Wow, así que esto sí era un juego, Tone». «No tiene lógica», murmuró León, observando con atención las caras que parecían sacadas de un póster para público femenino. «Son tan bonitas que me dan asco». Estaba a punto de irse cuando de repente, una voz sorprendida resonó entre la multitud. ¿Qué? Esos son los Redgrave». Esas palabras dejaron a León paralizado. Rápidamente se giró para mirar. Chapter 65. Final de Academy 2. «Angélica», murmuró León sorprendido al oír su apellido. Se quedó paralizado, con la mirada fija en la dirección que señalaban algunos entre la multitud. Y entonces, la vio. Angélica Redgrave. Ella era impresionante. «Wow», pensó de golpe. Se veía hermosa en el juego. En el manga también. Pero en realidad, es 10 veces más impresionante. No podía apartar la mirada de ella. Angélica, sin embargo, parecía completamente ajena a la conmoción que la rodeaba. Avanzó con una confianza inquebrantable, siguiendo al príncipe Julius como si los susurros y las miradas de la multitud no le importaran en lo más mínimo. León dejó escapar un pesado suspiro y cerró los ojos, tratando de reprimir su decepción. «Jajaja, qué lástima que no pueda acercarme a ella todavía», pero entonces empezó a percibir un murmullo inusual entre la multitud. Hasta ahora, se había acostumbrado a oír a las fanáticas del príncipe Julius adulando a su ídolo y cotilleando sobre él en cada esquina. Sin embargo, esta vez, no eran mujeres susurrando. Eran hombres. León abrió los ojos, solo para darse cuenta de que estaba rodeado. Los hombres que le rodeaban tenían expresiones de admiración, respeto y gratitud. De repente, una voz fuerte cortó el aire. «Es él. El héroe. El Salvador. León Barfield». «¿Héroe?», exclamó la multitud al unísono. Y luego, la multitud estalló en vítores de pura euforía. El ruido fue tan abrumador que incluso la atención que antes se dirigía al príncipe Julio y su séquito se desvaneció al instante. Ahora, todas las miradas estaban puestas en León. «Gracias. Si no fuera por ti, me habría casado con esa vieja bruja», gritó un hombre, corriendo hacia León, al borde de las lágrimas. «Estaría condenado sin ti», intervino otro, ya sollozando. Y luego comenzó.
De repente, cientos de hombres comenzaron a agradecerle, algunos incluso llorando abiertamente de puro alivio. Lo rodearon en un círculo cerrado. Dondequiera que León giraba la cabeza, no veía nada más que hombres. Ni una sola mujer. No. Una mujer. Soltera. Es decir, me alegra haber ayudado a tanta gente, pero, gimió León para sus adentros, forzando una sonrisa incómoda. ¿No sería mucho mejor si estuviera rodeado de fans en lugar de esto? No hace falta que me lo agradezcas. Dijo en voz alta, intentando mantener la dignidad. Era mi deber ayudar a mis camaradas en apuros. La multitud rugió en señal de aprobación. León dejó escapar un profundo suspiro. Este definitivamente no es el tipo de club de fans que esperaba. En ese momento, Luxion, que estaba en modo sigiloso, habló a su lado. Maestro, parece que los hombres lo adoran, quizás sea hora de abandonar su sueño irreal de encontrar una mujer. León se tensó de inmediato. Su rostro se puso rojo de rabia. Maldita IA. Tengo que averiguar cómo ponerla en su sitio. Respiró hondo y se obligó a ignorar el comentario burlón de Luxion. No era momento de discutir con una máquina. Justo cuando estaba a punto de pedirle a la multitud que se dispersara, de repente, alguien lo agarró por debajo de los brazos, lo levantó y comenzó a llevarlo a algún lugar. Necesitamos beber. Declaró una voz fuerte. Por nuestro gran héroe, el Salvador de Banfield. Sí. Rugió la multitud al unísono, apoyando plenamente la idea. Buena suerte disfrutando de su tiempo, maestro, comentó Luxion, con un tono lleno de sarcasmo. Hijo de Luxion. Gritó León para sus adentros, forcejeando en vano mientras lo llevaban al bar. Mientras tanto y no muy lejos, el príncipe Julio y su séquito observaban la escena, intercambiando miradas. Barforty, murmuró Julius pensativo, con las manos a la espalda. Un destello de memoria cruzó su mirada. Mi madre lo conoció hace poco. Oí que la sorprendió. Así que ese es el supuesto héroe legendario, el salvador de los Barford, se burló Greg, el más musculoso del grupo. Cruzó los brazos sobre el pecho, analizando a León con ojo crítico. Ni siquiera parece fuerte. Probablemente solo depende de sus objetos perdidos, TCH, tipos como es me sacan de quicio. De acuerdo, intervino Chris, el hijo de la espada sagrada. Su habilidad con la espada es primitiva. No está ni cerca de tu nivel. Claro, dijo Hilk, el hermano adoptivo de Julius y su más fiel partidario. León lo consideraría el peor de todos. Subió de rango por pura casualidad. Julio suspiró, mirando a sus compañeros con leve irritación. Basta, dijo con firmeza. Independientemente de tus opiniones, ha logrado mucho por el reino. Y a tan joven edad, nada menos. No minimices sus logros. Con eso, el príncipe se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la academia. Mejor demos un paseo, añadió sin mirar atrás. La perspectiva de Angélica unos pasos detrás de ellos, caminando con gracia por el sendero, estaba Angélica Redgrave. Su mirada permaneció fija hacia adelante, pero sus pensamientos estaban completamente absorbidos por León Barfield. Así que este es el Barford que llamó la atención de mi hermano y mi padre, reflexionó, entrecerrando los ojos ligeramente. Este hombre había ascendido rápidamente en la escala política, se había asegurado una reputación formidable y, a juzgar por los acontecimientos recientes, tenía una influencia real. Ignorar a alguien como él sería una tontería. Un hombre así, podría serle útil a su Alteza Julio. Su expresión permaneció serena, pero en el fondo ya estaba calculando cómo establecer contacto con ese extraño pero prometedor individuo. Chapter 66. A Night of Celebration at the Tavern. En una de las tabernas más grandes de la capital del reino de Alford, una multitud de estudiantes bebía y celebraba su ingreso a la academia. Casi todos los presentes eran nobles, más precisamente, descendientes de varones. Los nobles de familias más prestigiosas, como vizcondes, condes, marqueses y condes, preferían no relacionarse con los varones, considerándolos poco más que plebeyos con granjas algo más grandes. Sin embargo, entre la animada multitud que llenaba la taberna, había un solo vizconde que era el centro de atención, rodeado de todos estos jóvenes nobles. Es más, él era el motivo de su celebración. Este vizconde no era otro que León Barford, el héroe y figura venerada entre los varones como su salvador. Los había liberado del yugo de las mujeres del bosque de las damas, y desde entonces, todos los futuros varones lo consideraban su aliado. Esta situación suscitó preocupación en ciertas facciones, incluida la familia real. Sin embargo, dado que las acciones de León acabaron beneficiando al reino, e incluso compartió parte de su botín con la familia real, la monarquía pronto dejó de verlo como una amenaza. No se podía decir lo mismo de otras facciones. Algunas se oponían abiertamente a él, mientras que otras, como la casa Regre y la casa Roseblade, buscaban aliarse con él. La taberna bullía de ruido y alegría. Los jóvenes nobles bebían, hablaban a gritos, y algunos ya se tambaleaban, tras haber bebido demasiado. Entre ellos estaba el propio León, que apenas se contenía para no correr al baño. Ya sentía náuseas. ¿Por qué estoy aquí?, pensó desesperado, haciendo una mueca. No solo lo habían arrastrado a esta celebración, sino que también lo habían obligado a beber. Ni el primer León ni el segundo habían disfrutado jamás del alcohol, y ahora tenía el estómago revuelto. Su mirada recorrió a los emocionados estudiantes que lo rodeaban. Rieron, vitorearon y alzaron sus copas en su honor. León les dedicó un débil asentimiento, intentando ignorar las crecientes náuseas. Si hubiera sabido que la popularidad me llevaría a esto, habría realizado todas mis hazañas heroicas con una máscara, pensó con amargura. Pero entonces y espera un momento, y murmuró León para sí mismo. La cantidad de varones matriculados este año fue asombrosa. No solo fue enorme, sino que fue un récord absoluto en la historia de la academia. Creo que sé por qué, reflexionó, cerrando los ojos pensativo. La razón era obvia. Al desaparecer el bosque de las damas, muchos varones habían evitado ser enviados a la fuerza a las fronteras de naciones hostiles, como los ducados. Además, tras la declaración oficial de ilegalidad del bosque de las damas, se confiscaron todos los bienes de sus miembros. Una parte de estas riquezas se redistribuyó entre las víctimas, proporcionando a muchas familias de varones la riqueza suficiente para costear la educación de sus hijos en la academia.
León observó a los estudiantes reunidos. Muchos no le resultaban familiares. No los conocía del juego, ni del manga, ni de la novela ligera. Sin embargo, entre ellos, una pareja en particular destacaba: Tom y Vito Langer, dos hermanos de una familia de varones. Estos dos eran como montañas vivientes, con sus enormes músculos como si hubieran sido esculpidos en piedra. Eran monstruos andantes y tenían una pasión incontrolable por el alcohol. Pero lo más importante es que estaban entre las personas más agradecidas a León. Durante 5 años, habían sufrido bajo el gobierno del Bosque de las Damas y habían entrenado sus cuerpos a niveles extremos solo para sobrevivir. Y entonces, de repente, de la nada, ambos hermanos cayeron de rodillas ante León. Señor León. Se lo rogamos. Gritaron al unísono. Conviértenos en tus caballeros. Permítenos servirte hasta el fin de nuestros días. Entre los nobles, había una regla tácita. Si un noble se arrodillaba ante otro, significaba que lo reconocía como su superior y le prometía servidumbre de por vida. León suspiró. No, chicos, negó con la cabeza. No puedo aceptarlos como mis caballeros. Pero en el momento en que esas palabras salieron de su boca, los hermanos inmediatamente le rogaron aún más, inclinándose tan bajo que sus frentes casi tocaron el suelo. Juraron dedicarle sus vidas y llevar a cabo cualquier orden que él les diera. Al final, al ver su determinación, León cedió. Bien, bien. Agitó la mano, exhausto. Les daré una oportunidad. Se convertirán en mis aprendices. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, los hermanos rugieron de alegría, sacudiendo toda la taberna. ¡Hurra! Flexionando sus enormes músculos, bebieron aún más, obligando a León a beber con ellos. Oh, no, y murmuró León, sintiendo que el estómago se le revolvía de desesperación. Luchó por escapar de la multitud de bebedores. Agua, necesito agua, gimió, tambaleándose por la taberna en busca de cualquier cosa que pudiera salvarlo de la intoxicación etílica. De repente, Tony apareció ante él. Tome, Lord León. 2 vasos de agua. Con un ruido sordo, colocó 2 tazas llenas de un líquido transparente sobre la mesa. León sin dudarlo cogió uno y se lo bebió todo de un trago. El sabor le indicó inmediatamente que esto no era agua. Su mirada bajó hacia la segunda taza. León entrecerró los ojos, acercó su dedo al líquido y activó un hechizo de fuego. El líquido se incendió. ¿Por qué demonios quema el agua?, preguntó León con voz tranquila pero inexpresiva, mirando fijamente a Tony. Tony simplemente se encogió de hombros. Bueno, tú mismo le prendiste fuego, Lord León. En ese momento, León gritó internamente. ¿Por qué me pasa esto? Chapter 67. The First Day of Suffering and Luxion in the Window. En un bar, León conoció a Daniel Fauderland y Raymond Fowaki. Al igual que en el manga y la novela ligera originales, resultaron ser chicos comunes y corrientes con quienes León entabló amistad rápidamente. Disfrutaba hablando con ellos, y su camaradería surgió sin esfuerzo. Sin embargo, a diferencia de la historia original, su grupo ahora incluía a 2 hermanos, Tom y Vito. Esto añadió aún más energía y dinamismo a sus interacciones. Al día siguiente, se celebró la ceremonia de ingreso en la academia. La asistencia era obligatoria para todos los nuevos estudiantes. León se encontró en el enorme salón, entre un mar de estudiantes. La ceremonia comenzó con la entrada del príncipe del reino, Julio, quien pronunciaría el discurso inaugural. No quiero escuchar a este idiota, se quejó León, sentado en su silla, esperando con impaciencia que todo terminara. Le daba igual lo que dijera el príncipe, pero salir del salón no era una opción. Se consideraría una flagrante falta de respeto a la familia real, y su padre lo castigaría duramente si se enteraba. Aunque, reflexionó León, intentando no aburrirse, podría darme una paliza. Pero en un par de semanas, haré algo mucho peor que simplemente salir del pasillo. Su hilo de pensamiento fue interrumpido de repente por la voz de alguien. Por fin. He esperado 10 años por estos príncipes. León se giró y vio a una chica. Era una rubia bajita de brillantes ojos azules, y su actitud enérgica captó la atención de todos de inmediato. Me olvidé por completo de mi hermana, suspiró León al reconocerla. Hace años que no la veo. Observó a Marie de cerca, recordando tanto su vida pasada como los acontecimientos del manga y la novela. Qué gracioso, pensó, observándola. Ya es una señora mayor, con una hija y todo. Y aquí está, con aspecto de quinceañera y comportándose como una niña. Sería divertidísimo si Erika apareciera aquí también. En ese momento, León reflexionó. ¿Qué debería hacer? ¿Debería cambiar el futuro y advertirle ahora mismo que no tome decisiones estúpidas? ¿O dejar que afronte las consecuencias y aprenda a las malas? Este dilema le produjo una extraña sensación de satisfacción. Curiosamente, ambos leones, el de su vida pasada y el actual, disfrutaban viendo sufrir a Marie, aunque por diferentes motivos. El primero, el de su vida anterior, la odiaba porque lo acosaba constantemente, lo que finalmente lo llevó a la muerte. El segundo, el actual, encontraba su sufrimiento entretenido porque lo había leído en la novela y lo consideraba un elemento divertido de la trama. Difícil decisión, murmuró, frunciendo el ceño. Bueno, sopesemos los pros y los contras. Reclinándose en su silla con los brazos cruzados, comenzó a reflexionar. Después de un tiempo, solo encontró una ventaja en contarle a Marie sobre el futuro de inmediato. Ella sabría la verdad. Y punto. Pero las desventajas, hubo muchas. Primero, no aprendería de sus errores. Segundo, no sufriría por ellos. Y eso me privaría de la alegría de ver su sufrimiento. Tercero, si le cuento algo ahora, no tendré la oportunidad de restregarle sus aventuras en la cara a Erika y revelar su conexión con Marie. Sí, mejor esperar. Una sonrisa maliciosa se extendió lentamente por su rostro y su mirada se volvió fría y calculadora. Sí, es lo correcto. No hace falta intervenir, susurró, con una sonrisa maliciosa formándose. Miró de reojo a Marie, quien, ajena a sus pensamientos, continuaba observando el escenario con evidente excitación, con los ojos fijos en el príncipe. Tras la ceremonia, León se dirigió a su nuevo dormitorio. Para su sorpresa, el personal del dormitorio se ofreció a ayudarle a llevar su equipaje.
Por un momento, se quedó desconcertado, pero enseguida recordó que aún ostentaba el título de vizconde. Claro que los vizcondes recibían un trato diferente al de los varones. Al entrar en la habitación, observó el espacioso espacio. Allí tenía todo lo que necesitaba. Una cama grande con ropa de cama suave, un escritorio, un armario e incluso un cómodo sillón junto a la ventana. Dejándose caer en la cama, León dejó escapar un profundo suspiro. Ha sido un día largo, murmuró, frotándose las sienes. Las clases empiezan mañana. Cerró los ojos, intentando relajarse, pero de repente una idea lo asaltó. Una tras otra, las ideas se agolparon en su mente, y el horror se plasmó en su rostro. Un momento. Estoy en una academia, y eso significa que tengo que estudiar. No. Su grito resonó por toda la habitación. La razón de su desesperación era simple. Gracias a la fusión de sus dos personalidades, la suya y los recuerdos de otro León de un mundo paralelo, había vivido dos vidas. Ya había ido a la escuela y luego a la universidad. Si bien el segundo León no pasó mucho tiempo en la universidad, un año de estudios lo había marcado. Y ahora tenía que empezar todo de nuevo por tercera vez. Estudiando otra vez. Gimió, cubriéndose la cara con las manos. Pero entonces se acordó de Luxión, Cleare y Legión. Bien, tengo una IA que me respalda, murmuró, tranquilizándose. Apenas dijo esto, un suave zumbido mecánico llenó la habitación. Luxión, su fiel inteligencia artificial en forma de esfera flotante, emergió de su modo camuflaje. ¿Por qué gritas, maestro? Preguntó la voz metálica de Luxión. ¿Ya te has dado cuenta de que tu sueño de formar un harén es inalcanzable? Y solo es tu primer día. León se estremeció al sentir un escalofrío en la espalda. Su rostro se sonrojó de vergüenza mientras miraba a Luxión. ¿Cómo lo sabes? Preguntó con voz temblorosa. Nunca te lo dije. Claro que no, respondió Luxión con calma. Lo leí en tu diario. Eres una persona reservada, así que decidí asegurarme de que no estuvieras ocultando nada importante. Resulta que no estás ocultando el futuro, sino tus fantasías. Bueno, esa es otra historia. Espero no ser parte de tus fantasías y que no estés planeando convertir nuestra relación profesional en algo romántico. La vergüenza de León rápidamente se convirtió en rabia, pero Luxión aún no había terminado. Lamento decepcionarte, pero no tengo intención de transformarme en un humanoide para tu satisfacción. Y definitivamente no deseo corresponder a tus sentimientos. Tienes un programa diseñado específicamente para hacerme enfadar. Refunfuñó León, luchando por contener la ira. Espero que no hayas compartido esto con nadie más. Por desgracia, Cleare también lo sabe, respondió Luxión con naturalidad. Sobre todo sobre tu deseo de experimentar algo que llamaste una jodida de pie. Cállate. Gritó León, con el rostro rojo de vergüenza. En un ataque de ira, golpeó la esfera flotante, lanzando a Luxión por la ventana. Por un instante, León se quedó allí, respirando con dificultad, y luego se desplomó sobre la cama. Este día cada vez es peor, murmuró, cubriéndose la cara con la mano. Mientras tanto, Luxión volvió a flotar a través de la ventana. Confío en que te hayas calmado, maestro, dijo la IA con su habitual voz monótona. León solo pudo gemir al darse cuenta de que este era solo el comienzo de su vida en la academia. Chapter 68. The Beginning of the Path of the Art. Unas semanas después del inicio del semestre todo transcurría como en la línea temporal original. No se notaban desviaciones significativas del curso habitual de los acontecimientos. Sin embargo, había una diferencia evidente. El trato que la academia daba a León. Muchos estudiantes, incluidas las chicas, lo observaban con cautela. Algunas incluso habían recibido advertencias de sus familias para que se mantuvieran alejadas de él. Sin embargo, seguían circulando rumores sucios a sus espaldas. A León no le importaba en absoluto. Un día típico en el patio de la academia, León estaba sentado con Raymond, Daniel y los dos hermanos. Hablaban de un tema importante que, a decir verdad, era más irritante que agradable. Entonces, ¿qué se supone que hagamos con esta fiesta del té? Preguntó León, mirando con indiferencia a los demás. En la academia, las fiestas de té se consideraban una forma extravagante de adular a las chicas. Por mucho que quisiéramos evitarlo, dijo Daniel con pesar, tendremos que invitar a algunas chicas. ¿Alguna idea? Raymond esbozó una sonrisa irónica y respondió secamente, ninguna. Los dos hermanos intercambiaron miradas, pero guardaron silencio. Sabían perfectamente que cualquier intento de invitar a chicas a una fiesta de té sería un desastre. Lo más probable era que les dieran una bofetada por intentarlo siquiera. Así de poco los consideraban las damas del lugar. León tampoco tenía muchas ganas de intervenir. No se le ocurría ninguna chica que realmente despertara su interés. Bueno, salvo Angélica, Olivia, Clarice y Deidre, eran excepciones. Deberían invitar a chicas de familias de varones, dijo finalmente León, mirando a sus compañeros. Claro, también pueden ser arrogantes, pero al menos no se pasan de la raya. ¿Y tú? Preguntó Raymond de repente. ¿No piensas organizar una merienda? León se rascó la cabeza y respondió de mala gana. No lo sé. Ya veremos. No tenía ningún interés en organizar uno. Dudaba que le diera alguna alegría y no entendía por qué, en el manga y la novela, supuestamente disfrutaba tanto del té. Estaba seguro de que esta vez no sería igual. Raymond y Daniel parecían querer decir algo más, pero su atención se vio atraída por el sonido de gritos y susurros femeninos cercanos. Todo el grupo se giró para ver la figura del príncipe que se acercaba, rodeado de su séquito. En resumen, fue el primer enfrentamiento entre María y Angélica por el príncipe, presenciado por León. Nota del autor. Este evento es casi idéntico al original, por eso lo he resumido. Después de su discusión, León miró a Angélica y pensó, parece que todo esto terminará pronto, luego se dirigió a la academia para una conferencia sobre etiqueta del té. La conferencia al entrar al aula, León tomó asiento y comenzó a escuchar al instructor. Era un caballero alto y mayor, con el cabello blanco cuidadosamente peinado y un bigote bien cuidado. Un monóculo adornaba su ojo derecho, y su traje negro formal realzaba su imponente presencia. Frente a los estudiantes se encontraba Lucas Rafael Olford, el tío del actual rey de Olford, Roland, y futuro mentor de León. Sin embargo, a pesar de la grandeza del momento, León se aburrió rápidamente. Empezó a cerrar los ojos, perdiendo el hilo de la conferencia.
Naturalmente, esto no pasó desapercibido. Señor León. La voz severa de Lucas resonó de repente. Ah. Ese sí, señor. Exclamó León, saltando de su asiento. Lucas le dirigió una mirada penetrante. Presta más atención, por favor. La clase estaba repleta de murmullos. Un vizconde sigue siendo solo un vizconde. Se nota su origen de varón, susurró un estudiante. ¿Qué más se puede esperar de un patán? Añadió otro. Los comentarios provocaron un destello de enojo en León, pero decidió ignorarlos, fingiendo que no había escuchado nada. Mientras tanto, Lucas continuó su charla sobre la importancia de ser un verdadero caballero y los matices de organizar una fiesta de té. Al notar que León volvía a perder la concentración, exclamó. Lord León, ¿qué tal si practicamos un poco? Adelante. León bajó a regañadientes, pensando. ¿Será igual que en la novela? Esto será divertido. De ninguna manera reaccionaré igual que entonces. 5 minutos después, maestro. La voz desesperada de León resonó por la habitación. Se paró frente a Lucas, agarrándose la cabeza con las manos. Su rostro era una extraña mezcla de lágrimas y sonrisa. Señor León, ¿por fin lo ha entendido? Preguntó Lucas con una leve sonrisa. Sí. Estoy tan conmovido. Me avergüenza no haberme tomado esto en serio antes. Me alegra oír eso. Ahora, cuéntanos. ¿Qué has aprendido con esta práctica? Me he dado cuenta de lo importante que es ser un verdadero caballero y organizar tés perfectos. Espero algún día alcanzar tu nivel de experiencia. Lucas se ajustó ligeramente el monóculo y rió suavemente. Es admirable, Lord León. Pero se equivoca si cree que soy perfecta. Incluso yo tengo mucho que aprender. ¿Qué? Incluso tú. Exclamó León en estado de shock. Exactamente. La perfección no tiene límites. Sin embargo, puedo enseñarte lo básico. Lucas extendió su mano hacia León. Señor León, ¿está listo para embarcarse en el camino del arte del té? Con lágrimas corriendo por su rostro, León agarró la mano de su mentor. Sí, maestro. Haré todo lo posible por convertirme en un discípulo digno. Al observar esta dramática exhibición, Luxión, oculta en modo sigiloso, comentó fríamente. ¿Qué es esta tontería? Están grabando un drama aquí. Dato curioso. En la novela original, Angélica le dijo a León, si tu amo fuera mujer, ni siquiera mirarías a otras mujeres. Así que, aquí tienes una idea para un fanfic por si alguna vez te apetece escribir uno. Chapter 69. Olivia, 1. En la academia, llegó la hora de té. Los descendientes de varones y vizcondes, esforzándose por atraer la atención de las hijas de varones o vizcondes, ni siquiera se atrevían a invitar a las hijas de condes, marqueses o condes, extendieron invitaciones a otras damas nobles. Sin embargo, muchos de los invitados ignoraron por completo dichas invitaciones o acudieron solo para disfrutar de los manjares en compañía de sus amigos y sirvientes. En una de las salas especialmente designadas para las reuniones de té, se veía a León esforzándose al máximo para que todo estuviera organizado al máximo nivel. Sobre la mesa se encontraban los tés más finos y los exquisitos dulces traídos de sus territorios. La familia Batford, gracias a los esfuerzos de León, era famosa desde hacía tiempo por su gastronomía. Ambos leones habían introducido algo único en el mundo. Aunque sus conocimientos culinarios eran incompletos, eran más que suficientes para que la comida de la casa Batford llegara directamente a la mesa de la familia real. Entre las exquisiteces destacaba la legendaria ostra, a la que el segundo león llamó en su día vagina marina. Desafortunadamente, el plato recibió oficialmente un nombre más respetable: ostra mágica. Esta rareza asombró a muchos, y el precio por kilogramo de ostras alcanzó la asombrosa cifra de 10 monedas de oro. De regreso a la hora de té, León, vestido con un traje impecablemente entallado, ultimaba los preparativos. Quería que todo luciera impecable. Su atención al detalle era evidente no solo en la elección de los dulces, sino también en la meticulosa preparación de la sala. En ese momento, su inteligencia artificial Luxión y su compañero Cleare aparecieron en la habitación. No esperaba tanta pasión por el té de tu parte, maestro. Durante nuestra relación, rara vez lo has probado. Más a menudo, bebías pociones restauradoras que disfrutabas del té, comentó Luxión, observando los preparativos. Eso es porque solía ser tonto, respondió León encogiéndose de hombros. Aún lo eres, replicó Luxión secamente, sin perder la oportunidad de burlarse de su amo. En cualquier caso, he aprendido más sobre bebidas, respondió León con un dejo de orgullo. Mi mentor me dio valiosos consejos que me permitieron ver el mundo de otra manera. Ahora aprecio el té como realmente se merece. En ese momento, Cleare se unió a la conversación, con un tono ligeramente burlón. ¿Y a quién invita, maestro? Si no recuerdo mal, no le gustan mucho las damas del lugar. Si no recuerdo mal, la última vez que las vio, casi sintió ganas de llorar. ¿De verdad las ha invitado solo por el té? Para nada, respondió León de inmediato, frunciendo el ceño. Aunque mi mentor insiste en complacer a todas las damas, yo sigo teniendo mis principios. Luxión, inclinando ligeramente su cuerpo metálico y apuntando su lente hacia la mesa profusamente decorada, intervino. Entonces, si no vas a invitar a nadie, ¿por qué tomarte tantas molestias? Esto es una práctica, explicó León con aire de importancia. Me estoy preparando para una futura reunión de té. Entendido, respondieron Cleare y Luxión al unísono, claramente indiferentes a su razonamiento. Después de esto, volvieron al modo sigiloso, dejando a León solo. León permaneció en la habitación, admirando su juego de té, del que estaba inmensamente orgulloso. Las tazas, hechas de la más fina porcelana con intrincados patrones, la tetera de plata con diseños grabados y las cucharas meticulosamente pulidas, todo era testimonio de un gusto refinado. Pasó cerca de una hora apreciando cada elemento de su juego de té, pero en cierto momento, unas voces fuertes al otro lado de la puerta le llamaron la atención. ¿Te invitaron a la merienda del Lord Bath? No te necesitan allí. Gritó una chica con aspereza. Su voz estaba llena de desdén y rabia. Pero la invitación decía, tartamudeó otra chica, con voz temblorosa y tranquila. Si te presentas, les arruinarás la fiesta a todos. ¿Sabes dónde estás, tonto? Replicó el otro con sarcasmo.
Dense prisa, llegamos tarde, añadió una de las chicas, y el grupo se fue rápidamente, dejando atrás el blanco de sus venenosos comentarios. León abrió lentamente la puerta y se asomó al pasillo. Ante él, sentada en el frío suelo, había una joven. Su cabello castaño claro estaba cortado a media melena, y sus ojos azul verdoso estaban llenos de lágrimas que intentaba contener, pero no podía. Sus esbeltos hombros temblaban levemente, y sus delicados rasgos reflejaban una mezcla de dolor y confusión. Era conocida como estudiante honoraria y se llamaba Olivia. Al darse cuenta de quién era al mirarla, León se miró y sus miradas se cruzaron. Chapter 70. Olivia, tos. Al ver a León mirándola fijamente, Olivia sintió el impulso de preguntarle por qué la observaba con tanta atención. Sus pensamientos se desbocaron. ¿Habría vuelto a hacer algo mal? Sin embargo, para su sorpresa, León extendió la mano y, con una sonrisa amable, dijo: ¿Te gustaría acompañarme a tomar el té? Al oír esto, Olivia lo miró confundida. Desde que se había convertido en estudiante honoraria de la academia, la única plebeya entre la élite, su vida ya había sido un desafío. A muchos estudiantes les disgustaba su presencia. En el mejor de los casos, la ignoraban, y en el peor, se burlaban abiertamente de ella. Y ahora, uno de los nobles la invitaba a tomar el té, ofreciéndole la mano con genuina calidez en la mirada. La duda la carcomía, pero al ver su mano extendida y su suave sonrisa, finalmente se decidió. Colocando con cuidado su mano en la de él, Olivia se levantó del suelo, donde había pasado los últimos minutos tras otra caída accidental orquestada por sus detractores. León no perdió el tiempo y la condujo a una pequeña habitación cercana. Cuando entraron, Olivia se quedó paralizada de asombro. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar una mesa exquisitamente puesta. Todo parecía sacado de una revista culinaria de lujo. Delicadas tazas de porcelana adornadas con motivos dorados, cucharas de plata, tarros de cristal llenos de mermeladas y, lo más llamativo, los postres. Había pasteles de capas perfectas, macarons de colores pastel, ligeros eclairs con crema, trufas de chocolate artesanales adornadas con pan de oro y elaboradas tartas cubiertas con frutos rojos frescos. De repente, Olivia se sintió fuera de lugar. La opulencia la abrumaba. ¿Se supone que debería estar aquí?, se preguntó. Pero León, al notar su vacilación, la empujó suavemente hacia la mesa y la ayudó a sentarse en una silla cómoda. Le sirvió una taza de té aromático, cuya calidez y fragancia la tranquilizaron al instante, y luego le acercó un plato de postres. Por favor, prueba un poco. Espero que te guste, dijo, esforzándose por parecer un perfecto caballero. Al principio, Olivia quiso declinar cortésmente o tomar solo el postre más sencillo. Pero en cuanto vio un pastel con finas capas de mousse de chocolate y crema de vainilla, cubierto con un delicado glaseado y frambuesas frescas, no pudo resistirse. Cortó un trocito y, llevándoselo a la boca con vacilación, se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron y sus mejillas se sonrojaron de alegría. «Es tan bueno», exclamó, tapándose la boca instintivamente con la mano. Cerró los ojos, saboreando el sabor. Las capas cremosas parecían derretirse en su lengua, envolviendo cada bocado en dulzura con la sutil acidez de las bayas. «Nunca he comido nada tan delicioso en mi vida», dijo Olivia, sin poder contener la emoción. Lágrimas de alegría brotaron de sus ojos mientras daba bocado tras bocado, olvidándose por completo de todo lo que la rodeaba. León, sentado frente a ella, observó su reacción con una suave sonrisa. Su genuina sorpresa, su alegría sin disimulo y sus fugaces expresiones divertidas lo llenaron de una cálida sensación de satisfacción. Después de todos estos años de dificultades y pruebas, por fin puedo ver un rostro tan hermoso. Olivia es increíblemente adorable, pensó, casi hipnotizado por su encanto natural. Una imperiosa necesidad surgió en él de acercarse, acariciarle la cabeza, sentir la suavidad de su cabello o tocar suavemente sus mejillas sonrojadas. Pero se contuvo, pues no quería incomodarla ni arruinar la armonía del momento. Solo podía disfrutar en silencio del espectáculo que tenía ante sí. Tras una breve pausa, decidido a no dejar pasar el momento sin iniciar una conversación, León decidió presentarse formalmente. Conozcámonos. Me llamo León Ford, dijo con una sonrisa amable, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto cortés. Olivia, que estaba absorta en los postres, se quedó paralizada a mitad de bocado. Se puso nerviosa al darse cuenta de que había olvidado por completo los buenos modales. Me llamo Olivia, respondió con torpeza, con la mirada yendo y viniendo del plato de postres al rostro de León. Se sentía fatal por estar tan concentrada en la comida que prácticamente había ignorado a su anfitrión. León dejó escapar una risa alegre al notar su vergüenza. Bueno, es un placer conocerte, Olivia. Espero que podamos llevarnos bien y hacernos amigos, dijo con cariño, extendiéndole la mano. Esas palabras calmaron un poco los nervios de Olivia. Estaba genuinamente feliz ante la perspectiva de finalmente hacer un amigo, especialmente después de pasar más de una semana aislada en la academia. Su rostro se iluminó con una sonrisa sincera al estrecharle la mano. El placer es mío, Sir León, dijo en voz baja, con un tono de moderación mientras miraba vacilante la palma extendida. León la corrigió suavemente, soltándole la mano. Por favor, no me llame señor. Con León basta. Olivia dudó, sin saber qué hacer. Al fin y al cabo, él era un noble y ella una plebeya. Llamarlo solo por su nombre le parecía inapropiado. Pero las siguientes palabras de León la hicieron vacilar. Los amigos no se molestan con las formalidades, dijo con calma y sinceridad, mirándola directamente a los ojos. Esas palabras parecieron disipar la tensión que sentía. Se relajó un poco al darse cuenta de que él no era solo un aristócrata condescendiente, sino alguien que realmente quería tratarla como a una igual. Entonces llámame Olivia. Así me llaman mis amigos, dijo con una leve sonrisa, su voz temblando con un dejo de incertidumbre, aunque sus ojos ahora brillaban de alegría. Chapter 71. Olivia, 3. A medida que continuaban su conversación, León y Olivia se fueron sintiendo más cómodos el uno con el otro. La fiesta del té seguía en marcha y el ambiente se volvió cada vez más relajado. León reflexionó para sí mismo. Parece que todos mis preparativos no fueron en vano. Esta fiesta del té está saliendo bastante bien. De repente, Olivia bajó la mirada hacia su taza y habló, con la voz cargada de incertidumbre.
Sabes, León, y desde que entré en la academia y haga lo que haga, las cosas nunca salen como quiero. Y cada día me pregunto, ¿y de verdad tomé la decisión correcta al venir aquí? Claro que sí. Exclamó León inesperadamente, con expresión seria. Olivia se estremeció ante su repentino arrebato. Pero, dudó, removiendo el té distraídamente. Todos dicen que no merezco estar aquí, sé que es solo porque soy una plebeya. Oh, no le hagas caso, dijo León con un gesto de desdén, decidiendo finalmente sentarse a la mesa. Observó su obra con satisfacción. El juego de té cuidadosamente dispuesto, el té aromático, los bocadillos cuidadosamente preparados. Todo ello contribuía a un ambiente cálido y acogedor. Tarde o temprano, la academia empezará a aceptar a más plebeyos. El hecho de que te admitieran este año significa que habrá más. ¿Qué? Olivia parpadeó confundida. ¿Pero, por qué? Es sencillo. León levantó un dedo como si fuera a explicar algo crucial. Puede que no te des cuenta, pero el mundo está cambiando. Cada vez más gobernantes comprenden que el valor de una persona no se determina por su cuna, sino por sus habilidades y capacidades. El reino de Alford no es la excepción. Seguro que has notado que muchos nobles de la academia son, bueno, digamos, no los más brillantes. Olivia se removió, sin saber cómo responder. Le incomodaba admitirlo, pero incluso ella había notado que algunos nobles, más allá de su formación en etiqueta, no eran especialmente sabios. Sin embargo, llamarlos tontos sin rodeos le parecía incorrecto. ¿Tomaré tu silencio como un sí? Sonrió León con sorna al ver su expresión. En fin, el reino acabará buscando talento entre la gente, no solo entre los nobles. Eso significa que más plebeyos serán admitidos en la academia en el futuro. Hizo una pausa, observando su reacción y luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Bueno, cambiemos de tema. ¿Cómo van tus estudios, Livia? Olivia dudó por un momento antes de que su rostro se tornara sombrío. Bueno, quiero aprender más sobre magia, dijo en voz baja, con la mirada fija en su taza. Pero hay tantas cosas que no sé, las reglas tácitas, las costumbres de la academia. Se quedó en silencio, agarrándose nerviosamente el dobladillo de la falda. Luego, tras armarse de valor, continuó. Últimamente la gente me ha estado acosando. Me arruinan los libros de texto y ha sido muy duro, y su voz temblaba más con cada palabra, y las lágrimas comenzaron a formarse en las comisuras de sus ojos. Parpadeó rápidamente, intentando contenerlas. León escuchó atentamente y luego, para sorpresa de Olivia, de repente sonrió. Él ya conocía estas dificultades. Él mismo había enfrentado algo similar. Gracias a su madre y a su hermana Jenna, se había adentrado en el mundo de las tradiciones nobiliarias al recibir el título de vizconde. Le habían inculcado innumerables reglas y convenciones sociales, esenciales para sobrevivir en la sociedad aristocrática. Jenna, en particular, había sido implacable, claro, a cambio de un generoso pago. Pero tenía que admitirlo, había hecho un buen trabajo. Su madre había ido aún más lejos, llevándolo a óperas y teatros, insistiendo en que le ayudaría a comprender la cultura de la clase alta. Y una vez, durante una de esas visitas, León experimentó de primera mano la verdadera belleza de la alta cultura. Escena retrospectiva. León estaba sentado en un espacioso palco, observando la actuación con escaso entusiasmo. El gran salón estaba lleno de nobles elegantemente vestidos, y su madre, Luce, sonreía con gracia, disfrutando visiblemente del espectáculo. Entonces, un hombre con un disfraz ridículo que parecía un árbol subió al escenario y comenzó a cantar en voz alta. León no pudo contenerlo. PFF, ja, ja, ja. Su risa irrumpió en el solemne silencio del teatro. ¿Qué demonios es esto? Luce inmediatamente le pellizcó el brazo, instándolo a que se callara, pero ya era demasiado tarde. León ya no tenía salvación. Es un árbol. Ja, 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 ja. Un árbol que canta. Se cubrió la cara con las manos, intentando recuperar la compostura, pero fue en vano. Incluso su madre, a pesar de sus esfuerzos, tuvo dificultades para contener una sonrisa. Cuando de repente el cantante empezó a cantar un aria en un idioma desconocido, León volvió a resoplar. Mamá, ¿eso es alemán? Jadeó entre carcajadas. Para entonces, los nobles que lo rodeaban lo silenciaban furiosamente, con miradas tan agudas que perforaban el acero. Bajo sus miradas críticas, León luchó por recuperar la compostura. Pero al mirar a su madre, que apenas disimulaba su diversión tras su abanico, las ganas de reír lo invadieron como un maremoto. Esto es horrible, murmuró, llevándose una mano a la frente. ¿Cuánto mide esta cosa? Luce, todavía serena, se volvió hacia él y respondió con calma. 4 horas. León se quedó paralizado. Su diversión se desvaneció al instante. Lentamente, se volvió hacia el escenario, comprendiendo finalmente la profundidad de su error. Y oh, mierda. Y así comenzó la noche más larga de su vida. Fin del flashback. Volviendo al presente, León miró a Olivia. Ella todavía parecía molesta, pero él ya sabía qué hacer. Creo que puedo ayudarte, Olivia dijo con confianza. Sus ojos se abrieron con esperanza y una sonrisa radiante se extendió por su rostro. En realidad. Uy, qué brillante. Y León se cubrió el rostro con la mano, como si intentara protegerse de la luz cegadora de su felicidad. Por un momento, un pensamiento cruzó su mente. ¿Es ella, un ángel? Chapter 72. Angélica, 1. Unos días después Olivia estaba sentada a la mesa, sosteniendo delicadamente una taza de té y ofreciéndole una sonrisa cortés a Angélica. Siguiendo el consejo de León, decidió visitar a Angélica Redgrave e intercambiar saludos. Durante toda la conversación, Angélica mantuvo un tono formal. Después de todo, sus seguidores estaban presentes en la sala y no podía permitirse una charla informal con un plebeyo. Sin embargo, en un momento dado, hizo un gesto con la mano, ordenando en silencio a sus compañeros que salieran de la sala. Una vez solas, Angélica se permitió dejar de lado las formalidades y habló con más franqueza. Observó a Olivia con atención y pronto notó algo bastante curioso. «Estudiante de honor, ¿quién te enseñó etiqueta?», preguntó con cierta sorpresa. «Supuse que los nobles de la academia se mantenían alejados de ti por tu origen plebeyo, pero te comportas como si hubieras crecido entre aristócratas». Al oír esto, Olivia sonrió radiante. «Fue León. Él me ayudó». Angélica la miró pensativa antes de aclarar.
¿El tercer hijo de la familia Bartford? ¿El vizconde León Fou Bartford? Sí, creo que así se presentó, respondió Olivia, algo nerviosa. Luego, con curiosidad, preguntó, ¿lo conoces? Angélica sonrió y un leve destello de diversión brilló en sus ojos. Claro que sí. No solo yo, sino toda la academia habla de él. ¿Toda la academia? Olivia ladeó ligeramente la cabeza. Sí. Sus logros a tan temprana edad son asombrosos. Dicen que podría derribar la flota de una pequeña nación él solo, aunque sospecho que es una exageración. Aún así, sus hazañas son increíbles. Angélica hizo una pausa, permitiendo que Olivia procesara la información antes de continuar. Descubrió tierras más grandes que el dominio de cualquier conde y, él solo, expulsó a un tercio de los piratas del cielo del reino en tan solo un año. ¿Y su primera hazaña notable? Fue cuando aún era un niño. Antes de cumplir 10 años, logró derrotar a una pequeña banda de piratas. Angélica guardó silencio un instante y luego, como absorta en sus pensamientos, murmuró para sí misma. Parece que no solo tiene talento, sino que también es una persona amable, no estaría mal que hablara con el príncipe. Guau, y León es increíble, suspiró Olivia, visiblemente asombrada. Un pequeño e incómodo pensamiento cruzó su mente. ¿Soy realmente digna de ser amiga de una persona tan increíble? Pero sus dudas se desvanecieron rápidamente a medida que la conversación con Angélica continuaba. Si uno estudiara la historia del reino, descubriría que fue fundado por aventureros. En honor a este legado, la academia registra a sus estudiantes como aventureros y organiza sesiones de entrenamiento en las que exploran mazmorras. Esto es más que un simple ejercicio académico. Es una forma de que los estudiantes experimenten de primera mano los desafíos que enfrentaron sus antepasados, permitiéndoles sentir verdaderamente el espíritu aventurero. Ese día en particular, León y Olivia formaban parte del mismo grupo, participando en otra expedición a las mazmorras. Sin embargo, la presencia de ciertos individuos les arruinó el ánimo. No muy lejos de ellos, un grupo de 5 idiotas se abría paso por la mazmorra, y solo verlos le daba náuseas a León. Y, como quiso el destino, la historia se repitió en ese preciso instante. Ante ellos se desplegó una escena digna del manga y la novela, otro acalorado enfrentamiento entre Angélica y Marie. La tensión se intensificó, las voces se alzaron, y la mirada penetrante de Angélica se llenó de desprecio. Tras un breve intercambio de duras palabras, el príncipe intervino, interponiéndose entre ellos y espetando con irritación. Angélica, para. Aléjate de ella. Ya no deseaba estar en su compañía. En cambio, decidió permanecer al lado de Marie, junto con quienes habían decidido seguirlo. Angélica se quedó sola, observando cómo el príncipe y su grupo se alejaban. Apretó los puños, le temblaban los labios y su voz, aunque tranquila, temblaba de emoción. Yo solo quería ser mejor, pero en ese momento se oyó una voz que la hizo estremecer. ¿Te gustaría acompañarme? La pregunta inesperada la tomó completamente desprevenida. Se giró bruscamente, intentando comprender quién le había hablado, y por qué. Chapter 73. Angélica, 2. Al ver que el príncipe y sus insensatos compañeros trataban a Angélica con desdén, León decidió no retrasar más su encuentro. Decidió hablar con ella ahora mismo, mientras aún estaban en la mazmorra. León sabía que Angélica sentía una profunda fascinación por todo lo relacionado con los aventureros. Para ella, la cita perfecta no consistía en cenar en un restaurante elegante, sino en explorar una misteriosa mazmorra. Al notar que Angélica estaba sola, triste y abandonada por el príncipe a causa de Marie, León decidió animarla. Olivia, quien formaba parte de su grupo de limpieza de mazmorras, parecía compartir el mismo sentimiento. Juntos, se dirigieron hacia Angélica. Acercándose a ella, León dijo con confianza. ¿Te gustaría acompañarme? Angélica se estremeció al oír una voz a sus espaldas. Girándose lentamente para ver quién se dirigía a ella, se encontró con la mirada de León con sorpresa. «Oh, vizconde León Bartford», exclamó. «Ante todo, buenos días». Sus palabras fueron acompañadas de una respetuosa reverencia, mostrando modales impecables. Y en segundo lugar, continuó ella, un poco avergonzada, ¿podría repetir lo que acaba de decir? León sonrió suavemente. Con gusto. ¿Te gustaría unirte a nuestro grupo de limpieza de mazmorras? Sí, únete a nosotros. Será divertido con León cerca, intervino Olivia alegremente desde atrás, su radiante sonrisa añadía calidez a la invitación. Angélica los miró a ambos, su mirada se desvió brevemente hacia donde se había ido el príncipe antes. Su rostro se tornó serio. Cerrando los ojos, respiró hondo. Tras dudar un momento, finalmente asintió. Me uno a ustedes, dijo, intentando sonar segura. Por el momento, no tengo grupo. Con esas palabras, volvió a suspirar. A pesar de su mal humor, se esforzó por mantener la compostura. Angélica comprendió que León se había convertido en una figura importante últimamente y quería causarle una buena impresión. León quedó encantado con su respuesta. Una cálida sonrisa iluminó su rostro. Genial. Sígueme. Encontré un lugar increíble en la mazmorra que creo que te encantará. León avanzó rápidamente, indicándoles que lo siguieran. Angélica y Olivia intercambiaron miradas, intentando descifrar sus intenciones. Sus expresiones eran una mezcla de confusión y curiosidad, pero intrigadas por el misterio de su confianza, corrieron tras él. Después de 10 minutos, se detuvieron frente a lo que parecía ser un muro de piedra común y corriente en las profundidades de la mazmorra. Justo cuando las chicas empezaban a mirar a su alrededor y a hacer preguntas, León interrumpió sus especulaciones con una sonrisa. Ahora, tápate los oídos y cierra los ojos. Angélica y Olivia intercambiaron miradas perplejas, dudando en seguir sus instrucciones. Al ver su confusión, León explicó, señalando la enorme pared. Tras este muro se encuentra una parte secreta de la mazmorra. Para abrirla, necesitaré usar magia. El sonido del hechizo será bastante fuerte, lo que podría herir tus oídos, y la explosión provocará una nube de polvo que, de todos modos, te hará cerrar los ojos instintivamente. ¿Una parte secreta de la mazmorra?, dijeron las chicas al unísono, aunque sus tonos eran notablemente diferentes. Olivia, que no estaba muy familiarizada con los matices de la vida aventurera, lo dijo con cierta confusión. Su voz denotaba incertidumbre, como si no comprendiera del todo lo que se estaba diciendo.
Angélica, por otro lado, apenas podía contener la emoción. Sus ojos se iluminaron y la severidad que intentaba mantener comenzó a desvanecerse. Un sentimiento de asombro la invadió. ¿Una mazmorra secreta? El sueño de todo aventurero. Descubrir algo así es un logro increíble. Superando su excitación interior, Angélica logró preguntar, tratando de mantener una apariencia tranquila. León, ¿cómo supiste esto? León dudó un momento, pero recuperó la compostura rápidamente. Ya tenía una explicación preparada. En realidad, la parte secreta de la mazmorra había sido descubierta por Luxión, su fiel asistente artificial. León lo había enviado a explorar la zona, y Luxión había dado con el pasadizo oculto. Sin embargo, León no estaba dispuesto a compartir la verdadera historia. En cambio, respondió con una sonrisa despreocupada. Ya estuve aquí antes y descubrí accidentalmente que detrás de este muro hay algo inusual. Su tono era tan seguro que las chicas no tenían motivos para dudar de sus palabras. Angélica volvió a mirar la pared, con la mirada encendida por la emoción de la aventura. Incluso Olivia, a pesar de su leve confusión, estaba ahora intrigada. Bueno, en ese caso me taparé los oídos, dijo Olivia encogiéndose de hombros. Yo también lo haré, añadió Angélica sin reprimir una leve sonrisa. León esperó a que estuvieran listas y, una vez seguro de que las chicas seguían sus instrucciones, se colocó frente a la pared. Sus manos comenzaron a brillar tenuemente con energía mágica mientras se preparaba para atacar, declarando con seguridad. Muy bien, prepárense. Chapter 74. Angélica, 3. León golpeó el viejo muro de piedra con gran fuerza, provocando al instante una enorme nube de polvo que se arremolinaba en el aire. El polvo se asentó sobre todos, haciéndoles toser a él y a las chicas que estaban cerca, mientras luchaban por respirar un poco de aire limpio. Tos, tos. Bien, chicas, sigamos adelante, dijo tras aclararse la garganta. Se giró hacia sus compañeras, Angélica y Olivia, quienes hacía un momento se habían estado tapando los oídos y apretando los ojos. Por fin, se atrevieron a relajarse. Asintieron, se limpiaron el polvo de la cara y lo siguieron. Al entrar en la parte oculta de la mazmorra, se encontraron con una visión que dejó a las chicas paralizadas, boquiabiertas de asombro. Esta sección de la mazmorra era completamente diferente a todo lo que habían visto antes. Mientras que el resto del camino parecía una cueva húmeda con paredes irregulares, este lugar era completamente distinto. Irradiaba la grandeza de la antigua Grecia. Hileras de columnas blancas e inmaculadas sostenían arcos que imitaban el mármol. Los techos estaban adornados con intrincados tallados, y el suelo estaba cubierto de baldosas de piedra que brillaban como recién pulidas. Todo a su alrededor emanaba un aire de majestuosidad y lujo. De todo aquí parece tan caro, susurró Olivia, con los ojos muy abiertos llenos de una mezcla de miedo y asombro mientras miraba el interior. Nunca pensé que una mazmorra pudiera verse tan hermosa. Es impresionante, exclamó Angélica, sin poder contener la emoción. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa que no había desaparecido desde que llegaron. León la miró brevemente y sonrió con suficiencia. Parece que ya olvidó lo que pasó. De verdad, es lo mejor. Bueno, eso es bueno, murmuró en voz baja antes de volver a centrarse en el camino que tenía delante. Pero justo cuando daba un paso al frente, figuras misteriosas empezaron a emerger de detrás de las columnas. 7. Cada una vestía enormes armaduras que brillaban bajo la luz de las antorchas mágicas que iluminaban la sala. Blandían armas, espadas, lanzas y escudos, pero ni un solo sonido salía de sus cuerpos metálicos. ¿Qué son esas personas?, preguntó Olivia en voz baja, mirando las extrañas figuras con cierta confusión. No, la gente no podría sobrevivir aquí abajo, intervino Angélica, estudiando atentamente a los seres recién aparecidos. ¿Lo que significa que deben ser monstruos? Volvió la mirada hacia León, buscando confirmación. Sí. Tienes toda la razón, Lady Angélica respondió con calma, con la mirada fija en las figuras que avanzaban lentamente hacia ellos. Al escuchar sus palabras, la sonrisa de Angélica se ensanchó aún más. Sus ojos ardían de curiosidad y emoción. Una vez más, presenciaba algo completamente nuevo, algo que nunca antes había visto. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de León. Señora Angélica, usted es hábil con el rifle, ¿verdad?, preguntó, quitándose el arma de la espalda y ofreciéndosela. Angélica lo miró y asintió con reserva. Sí, me han entrenado con varias armas desde pequeña. Creo que puedo manejarlo, dijo con seguridad, tomando el rifle y preparándose para la batalla. León asintió en señal de aprobación antes de volverse hacia las figuras blindadas y sacar su katana. Antes de que León pudiera alcanzar a los enemigos, Angélica abrió fuego primero, apuntando a las cabezas de varios oponentes. Las balas no lograron penetrar sus armaduras, pero lograron desorientarlos, haciendo que las figuras se tambalearan. León no desaprovechó la oportunidad. Su katana destelló por el aire y, con un solo movimiento rápido, abatió a dos enemigos que se interponían en su camino. Luego, se enfrascó en una feroz batalla con el resto. A pesar de ser superados en número, León los repelió con firmeza, derribándolos uno a uno. Cada golpe era preciso, y sus movimientos tan calculados que parecía predecir cada acción de los enemigos. A medida que cada enemigo era derrotado, sus cuerpos desaparecían, dejando atrás únicamente piedras preciosas brillantes que caían al suelo. Uf, eso es todo, exhaló León, envainando su katana. Se giró para mirar a las chicas, que habían estado observando la pelea desde lejos. Sus rostros reflejaban asombro y admiración. León, eres sorprendentemente fuerte, dijo finalmente Olivia, con la voz ligeramente temblorosa pero con genuino asombro. León, un poco avergonzado pero tratando de no demostrarlo, asintió. Bueno, se lo debo todo a mi padre, dijo, mirando a Olivia con una leve sonrisa. Un pensamiento cruzó por su mente. Sí, he entrenado con la espada más que Chris, y su padre es la espada sagrada. Sin mencionar que tengo muchísima experiencia, eso es innegable. Angélica levantó una ceja y añadió. Los rumores sobre ti estaban equivocados. León la miró con leve curiosidad. ¿Qué rumores, Lady Angélica? Ella frunció el ceño ligeramente, aunque su tono reflejaba interés. Dijeron que sin tu armadura ni tu nave, eres inútil. Sinceramente, siempre dudé de esos rumores, pero nunca imaginé que fueras tan fuerte.
Al oír sus palabras, León enderezó la postura y respiró hondo, orgulloso. Su pecho pareció hincharse al ver una chispa de satisfacción brillar en sus ojos. Con una leve sonrisa, desenvainó su katana y comenzó a realizar diversos trucos, demostrando su maestría. La hoja relucía al tallar intrincados arcos y patrones hipnóticos en el aire. Mientras tanto, Luxion, que había estado observando el espectáculo con sigilo, comentó secamente. ¿Presumiendo, maestro? Por supuesto, respondió León sin siquiera intentar ocultar su suficiencia. Chapter 75. Angélica, 4. Toma, Olivia, puedes tomarlo, dijo León, señalando el botín que habían caído de los monstruos en la parte secreta de la mazmorra. ¿Seguro que puedo con ello? Preguntó, mirando los cristales y las gemas esparcidas por el suelo. Incluso el botín más barato valía una moneda de oro, y en total, había tesoros por valor de casi 100 monedas de oro. Para un plebeyo, era una suma astronómica. Le temblaban las manos al pensar en tomar semejante riqueza. Sí, está bien. No los necesito, respondió León con calma, sin siquiera mirar el tesoro. Y a mí tampoco me interesa especialmente, añadió Angélica, de pie junto a ellos. Le atraían mucho más los cofres del tesoro que contenían reliquias únicas que su valor monetario. Lo que le importaba era la singularidad de los hallazgos, su historia y su rareza. Al fin y al cabo, era una de las fundadoras del reino, y el espíritu aventurero aún la ardía con fuerza. La arraigada cultura de exploración y descubrimiento del reino la conmovía personalmente. Pero no puedo soportar tanto, susurró Olivia, sus ojos temblando al reflejar las brillantes piedras preciosas. Livia, no te preocupes, dijo León con una cálida sonrisa. Rápidamente reunió todas las joyas en una bolsita y se la entregó. Es toda tuya. No hay razón para rechazar un regalo. Olivia dudó un momento, oscilando entre la reticencia y el deseo, pero al final cedió. Vale, murmuró finalmente, aceptando con cuidado la bolsa. Muy bien, sigamos adelante, anunció León, girándose para adentrarse en la mazmorra. Las chicas lo siguieron. A medida que avanzaban, se encontraron con algunos monstruos más, pero los derrotaron sin mucho esfuerzo, sin apenas disminuir el ritmo. León, Angélica y Olivia charlaban tranquilamente, discutiendo diversos temas mientras observaban su entorno con gran interés. Reliquias antiguas, símbolos misteriosos e incluso viejas trampas se alineaban en su camino, aunque, afortunadamente, la mayoría de los mecanismos estaban deteriorados hacía tiempo. Angélica parecía inusualmente emocionada. Desde que habían entrado en la parte secreta de la mazmorra, una radiante sonrisa se había dibujado en su rostro. A León le pareció divertido. Rara vez la veía de tan buen humor. Después de aproximadamente una hora de deambular, finalmente llegaron al final del corredor subterráneo. Un pedestal enorme se alzaba ante ellos, y sobre él descansaba un gran cofre dorado adornado con una cascada de brillantes gemas. Un tenue resplandor emanaba del cofre, como si supiera que era el tesoro más valioso del lugar. León y Angélica se quedaron boquiabiertos. Solo este cofre podría venderse por al menos 100 monedas de oro. Al oír esto, Olivia abrió los ojos de par en par, sorprendida. Se quedó sin aliento y entreabrió los labios al imaginar la inimaginable riqueza que se escondía en su interior. León y Angélica se acercaron con cautela y levantaron la pesada tapa del cofre. Dentro les esperaba una asombrosa variedad de artefactos, armaduras adornadas con símbolos mágicos, dagas grabadas con inscripciones rúnicas, guantes que emitían un tenue brillo y muchos otros elementos que claramente poseían propiedades únicas. ¿Reconoces algo aquí?, preguntó León, mirando a Angélica y a Olivia. Angélica frunció el ceño, examinó los artefactos cuidadosamente y luego negó con la cabeza. No, desafortunadamente todo esto es nuevo para mí. Sin embargo, la reacción de Olivia fue diferente. A diferencia de Angélica, parecía completamente sin palabras. Le temblaban ligeramente las manos y su mirada se movía entre los objetos del cofre. Era evidente que había reconocido algo importante, pero antes de que pudiera decir nada, un ruido fuerte y siniestro rompió el silencio. En algún lugar más adelante, algo enorme se estrelló contra el suelo, seguido de un sonido profundo y retumbante, como una piedra pesada rodando por el suelo. ¿Qué fue eso? Angélica se tensó y levantó la cabeza. León se giró hacia la fuente del ruido y sus ojos se abrieron con horror. Oh, tienes que estar bromeando. Desde la oscuridad del túnel, una roca colosal, del tamaño de una casa pequeña, vino rodando hacia ellos, sacudiendo las paredes de la mazmorra y enviando trozos de piedra volando en todas direcciones. Acabo de entrar en una película de Indiana Jones, pensó León. Sin dudarlo, agarró a las niñas por las muñecas y salió corriendo. ¡Corre!, gritó corriendo a toda velocidad. Angélica reaccionó al instante. Entrenada físicamente desde la infancia, le seguía el ritmo sin esfuerzo, con movimientos rápidos y precisos. Olivia, por otro lado, luchaba. Sin la misma resistencia, se quedó atrás, respirando con dificultad y con las piernas apenas aguantando. El pánico la frenó aún más. León la notó forcejeando por el rabillo del ojo y apretó los dientes. Lo siento, Livia, pero no tengo elección. Antes de que ella pudiera reaccionar, él la levantó en sus brazos como una princesa y aceleró el paso. ¡Ah!, chilló Olivia, y su rostro se sonrojó al instante. León se lanzó hacia adelante, sintiendo el corazón latirle con fuerza. La roca estaba peligrosamente cerca. Si hubieran dudado un segundo, los habrían aplastado como insectos. Por fin, apareció una curva en el pasillo. León no lo pensó dos veces. Giró bruscamente y se metió en un pequeño hueco en la pared, arrastrando a las chicas consigo. La enorme roca pasó rugiendo junto a ellos, levantando una nube de polvo a su paso y sacudiendo la mazmorra con violencia. El suelo tembló unos segundos más, luego volvió el silencio. Uf, estuvo cerca, exhaló León, todavía sosteniendo a Olivia. Ella todavía estaba sonrojada furiosamente, sus ojos se movían torpemente mientras le tocaba suavemente el hombro con un dedo tembloroso. León. HM. La miró y de repente se dio cuenta de que todavía la sostenía en sus brazos. La bajó rápidamente, se rascó la nuca y tartamudeó. Lo siento, Olivia. No, está bien y en realidad, debería agradecerte y murmuró, mirando hacia otro lado tímidamente.
En ese momento Angélica estalló en risas. Dios mío, fue genial. No había sentido tanta adrenalina en mucho tiempo. Dijo emocionadísima, mirando a León. Gracias por invitarme a tu fiesta. León se sintió un poco confundido por su entusiasmo, pero aún así sonrió. No hay problema, Lady Angélica. Ella frunció el ceño juguetonamente. Llámame Angie. No hay necesidad de formalidades, ¿de acuerdo? Me lo pasé genial con ustedes. Olivia, que estaba cerca, de repente sonrió y preguntó. Entonces, ¿eso significa que ahora somos amigos? Angélica hizo una pausa por un momento y luego asintió. Sí, supongo que lo somos. Olivia sonrió radiante. Entonces llámame Livia. Así me llaman mis amigos. Y así, su viaje por la parte secreta de la mazmorra llegó a su fin. No se trataba solo de encontrar un tesoro. Fue un momento que los unió más, convirtiéndolos en verdaderos amigos. Chapter 76. After all. Tras los sucesos en la parte secreta de la mazmorra, León, Angélica y Olivia comenzaron a verse con frecuencia en la academia. Desde ese día, siempre que Angélica se sentía insoportable por las acciones del príncipe, León y Olivia siempre estaban ahí, intentando distraerla de sus pensamientos desagradables. Pero los problemas de Angélica eran realmente graves. El príncipe se negaba obstinadamente a hablar con ella, la ignoraba por completo y ni siquiera la invitaba a las fiestas de té. Tanto por las reglas como por su condición de prometido, estaba obligado a pasar tiempo con ella durante las ceremonias del té. Sin embargo, no solo las evitaba, sino que incluso le ordenaba que se alejara de él. Cada día que pasaba, Angélica se hundía más en la desesperación. Al notar su estado depresivo, León decidió tomar cartas en el asunto. La invitó a tomar el té con Olivia, con la esperanza de conversar y animarla, aunque solo fuera un poco. Hablando de Olivia, tras los sucesos en la zona secreta de la academia, solía sonrojarse cuando León estaba cerca. Parecía que la experiencia que compartieron había marcado profundamente sus sentimientos hacia él. Por suerte, esta etapa no duró mucho. En pocos días, había adquirido la confianza suficiente para estar a su lado sin alterarse por miradas. Durante este tiempo, León también fortaleció significativamente su amistad con un grupo de 4 chicos: Daniel, Raymond y los 2 hermanos Tom y Vito. Daniel y Raymond tenían el mismo problema que la mayoría de los varones e incluso algunos vizcondes. Simplemente no conseguían novia. Todas las chicas nobles de la academia se negaban rotundamente a hablar con ellos. Sus intentos de invitar a alguien a las fiestas de té siempre fracasaban. O no aparecía nadie, o quienes sí lo hacían eran lo que León llamaba en privado brujas con personalidades horribles. Pero lo peor, estas chicas no vinieron solas. No, de alguna manera se las arreglaron para traer a sus esclavas sexuales, lo que hizo la situación aún más absurda. León observó con simpatía cómo los 2 chicos yacían en el césped, completamente aplastados y desmoralizados. Pobres chicos, sí, pensó, observando su sufrimiento. Quizás debería pedirle a Luxion que les busque chicas decentes. Debe haber al menos un par de buenas entre los miles de estudiantes de la academia. Pensando en esto, León inmediatamente decidió actuar y llamó en voz alta a su confiable IA. Luxion. Un momento después, una pequeña esfera metálica apareció junto a él, brillando suavemente con una luz azul. Estoy escuchando, maestro, respondió Luxion con una voz firme y mecánica. Sentado en su cama, León miró fijamente la esfera flotante, una inteligencia artificial llamada Luxion. ¿Puedes investigar algo sobre las chicas?, preguntó, cruzando los brazos sobre el pecho. Luxion lo miró fijamente con su único ojo rojo. Disculpas, maestro, respondió la IA sin emoción, pero me niego a proporcionar información sobre el tamaño de los pechos de las chicas. León se quedó paralizado un instante, sorprendido por la repentina respuesta. Estuvo a punto de protestar y decir que no era eso lo que quería decir, pero luego cambió de opinión. Bueno, entonces dime la talla de Angélica, dijo con una sonrisa y levantando el pulgar. Denegado, respondió Luxion de inmediato. León dejó escapar un profundo suspiro y agitó la mano con desdén. Bueno, y lo que necesito es algo más. Quiero que encuentres chicas para mis amigos. Luxion guardó silencio por un momento antes de responder. Le he transmitido su solicitud a Claire. Ella la gestionará mejor. Me centraré en algo más productivo. Con eso, la IA activó su modo de camuflaje y desapareció. Apenas León se había relajado cuando, con un bang, la puerta se abrió de golpe y los 2 hermanos Tom y Vito irrumpieron en la habitación. Sonreían de oreja a oreja, agarrando botellas de cerveza como si acabaran de ganar el gran premio de la lotería. Jefe, exclamó Tom alegremente. Es sábado. Hora de tomar algo. ¿Qué demonios? León se levantó de la cama, cruzándose de brazos. Para empezar, ¿cómo lograste colar eso en el dormitorio? Aquí el alcohol está prohibido. Los hermanos intercambiaron miradas, sonriendo con picardía antes de responder al unísono. Tenemos nuestros métodos, jefe. León entrecerró los ojos pero decidió no profundizar en sus talentos de contrabando. Y segundo, hoy es lunes. Tom y Vito se quedaron paralizados, sin esperar ese giro inesperado. Luego, tras intercambiar una rápida mirada, se apartaron y susurraron furiosamente. Unos segundos después, volvieron a mirar a León. El comienzo de la semana escolar es una gran razón para beber, declaró Vito, levantando su botella. León puso los ojos en blanco. No, chicos. Esa no es una razón. Marchó con decisión hacia la puerta, pero los hermanos no estaban dispuestos a rendirse todavía. Jefe, encontraste una mazmorra secreta, ¿verdad? Menudo logro. ¿No vale la pena celebrarlo? Lo persuadió Vito. Y te hiciste amiga de la hija del duque, añadió Tony. Eso sí que vale una botella de ron. ¿Qué les parece esto? Suspiró León con fuerza, empujándolos hacia la salida. Beberemos cuando pase algo realmente importante. Finalmente, los empujó fuera de la habitación y con un fuerte clic cerró la puerta detrás de ellos. Desde el otro lado escuchó un decepcionado despedida y León se desplomó sobre su cama, exhausto. Chapter 77. Clash with the Five Idiots 1. ¿Por qué no lo entiendes? Hago todo esto por su alteza. Angélica gritó, con la voz temblorosa de rabia y desesperación, mientras miraba fijamente a Julius.
Sus ojos carmesí ardían con emociones demasiado abrumadoras para contenerlas. Detrás del príncipe, casi encogida, se encontraba Marie, asomándose tímidamente desde detrás de su espalda. ¿Qué pasó exactamente? Día a día, Marie y el príncipe, junto con su séquito, se volvían cada vez más arrogantes. Su comportamiento violaba cualquier límite de la decencia, pero la academia se limitó a observar en silencio. Un día, mientras León estudiaba en la biblioteca con Olivia, presenciaron accidentalmente algo impactante. Marie, enfrascada en un apasionado beso con uno de los compañeros más cercanos del príncipe. Olivia, ruborizada, miró a León o mejor dicho, a sus labios, pero rápidamente intentó disimular su reacción. Más tarde, Marie consiguió un sirviente personal, un elfo llamado Kide. Claro que no lo había comprado ella misma. El príncipe y su séquito no habían escatimado en gastos para complacer a su amada. Esto causó un gran revuelo entre los estudiantes de la academia. La indignación fue especialmente intensa por parte de Angélica, pero no pudo hacer nada. Julius le había prohibido oficialmente acercarse a él o a Marie dentro de la academia, una orden que sus compañeros apoyaron plenamente. Luego, durante un gran banquete, Angélica se encontró nuevamente cara a cara con Marie. La chica no solo estaba coqueteando, se había rodeado de una multitud de admiradores devotos, disfrutando de su atención sin la menor vergüenza. Esa fue la gota que colmó el vaso. Angélica no pudo más. Se abalanzó sobre Marie, el príncipe y su séquito, enfrentándolos abiertamente. Su voz resonaba con furia mientras intentaba desesperadamente abrirles los ojos a la verdadera naturaleza de Marie, pero fue inútil. Julius y sus compañeros la miraron con frío desdén, como si dijera tonterías. Eres una desgracia. Un manipulador vil y mentiroso. Gritó Angélica, apretando con fuerza un guante blanco con su mano temblorosa. Y luego lo tiró. El guante golpeó a Marie directamente en la cara. Un silencio ensordecedor llenó la sala. La respiración de Angélica estaba pesada por la rabia mientras hablaba con los dientes apretados. Recógelo, seductora desvergonzada que has atrapado a su alteza. Julio dio un paso adelante, su expresión oscura por la decepción. Angélica, realmente me has decepcionado, dijo con calma, poniéndose de pie protectoramente junto a Marie. Lentamente, se inclinó, recogió el guante y lo colocó suavemente en las manos de Marie. Recógelo, Marie. Seré tu campeón. Sus palabras resonaron como una sentencia de muerte. Uno a uno, los amigos del príncipe dieron un paso al frente, jurando lealtad. Al final, todos aceptaron luchar por Marie. Angélica sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. El pánico la invadió. Se volvió hacia sus seguidores, esperando rezando su apoyo. Pero ellos se dieron la vuelta. Como si no la conocieran en absoluto. En ese momento, la mirada de Angélica se posó en León, llena de una esperanza desesperada. Sus iris rojos brillaban con una súplica silenciosa, pero al encontrarse con su mirada, un pensamiento doloroso la asaltó. Él no me ayudará. Le temblaban los labios, pero rápidamente se obligó a apartar la mirada. ¿Este era el destino que se había buscado? Bueno, y una voz burlona rompió de repente el silencio. Era Greg, uno de los compañeros cercanos del príncipe. Sonrió con sorna mientras observaba la escena. ¿Hasta tus propios seguidores te abandonaron? Qué patético, incluso alguien tan desalmado como yo casi puede sentir lástima por ti. La sala estalló en murmullos. Los susurros se transformaron en risas crueles y burlas. Hasta ahí llegó su orgullo, ella pensaba que era mejor que todos, y ahora mírala. Actuando con nobleza, y aún así, Angélica apretó los puños y sus hombros temblaron. Apenas unos momentos antes, ella había sido la favorita de la academia, el orgullo de la aristocracia, un modelo de nobleza y gracia. Ahora ella no era más que una marginada. Y ese fue el momento en el que León tuvo suficiente. Ya está. Ya basta. No esperes más. Su voz era firme. Inquebrantable. Dio un paso adelante. León. Olivia extendió la mano e intentó agarrarlo del brazo, pero fue demasiado lenta. La ignoró. Sus ojos ardían de furia. Caminó directo hacia el grupo del príncipe, hacia Angélica, que estaba entre ellos, apenas conteniendo las lágrimas. Los desprecio con todo mi corazón, dijo con voz tranquila pero clara. Deteniéndose junto a Angélica, extendió la mano y, antes de que ella pudiera reaccionar, la colocó suavemente sobre su cabeza. Lucharé por Angélica. La sala quedó en silencio. Un silencio tenso y sofocante. Chapter 78. Clash with the Five Idiots 2. Al darse cuenta de quién se había puesto del lado de Angélica, el grupo del príncipe volvió sus miradas intrigadas hacia él. Debe ser el vizconde Barford, ¿verdad? Preguntó Greg, acercándose lentamente a León. Su rostro estaba congelado en una expresión que claramente le pareció intimidante. ¿El que se ha hecho famoso con todos sus logros recientes? Los demás compañeros del príncipe también observaban atentamente a León, mientras que Hilk, por otro lado, lo observaba con abierta hostilidad. Los ojos del príncipe brillaron con malicia, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios antes de hablar. Y por lo que he oído, últimamente has estado bastante con Angélica. Su sonrisa burlona se transformó en algo desagradable. Supongo que es porque es la hija del duque, ¿eh? ¿Pero no crees que ahora es un mal momento para competir por su favor? Después de todo, acaba de impugnar la decisión de su majestad. Angélica, que aún tenía la mano de León sobre su cabeza, se estremeció. Apretó los dedos, arrugando la tela de su vestido, y apretó los dientes. Todo lo que Gil decía era cierto, bajó la cabeza, preparándose para lo peor. Al notarlo, León retiró la mano con calma. Volvió la mirada hacia el grupo del príncipe y dijo con serenidad. Esta es mi decisión. Entonces, mirando a Angélica, su voz se suavizó. ¿Me aceptas como tu representante? La cabeza de Angélica se levantó de golpe. Yo lo hago, declaró ella, mirándolo directamente a los ojos. Bien. León se volvió hacia el príncipe y su séquito. Entonces, aclaremos las reglas y lo que está en juego. El perdedor concede la petición del ganador. Angie, ¿qué quieres si ganas? Angélica se giró para mirar a Marie, su mirada ardía de odio. Aléjate de su alteza. Es todo lo que pido, afirmó con firmeza, su voz como una cuchilla cortando el aire tenso.
La multitud estalló en murmullos apagados. ¿Oíste eso? ¿Qué bajo ha caído? La sala se llenó de susurros, el peso de su juicio oprimiendo a cada segundo. Angélica cerró los ojos con fuerza, frustrada, pero esta vez se negó a apartar la mirada. La mirada de León recorrió al príncipe y a sus hombres mientras hablaba con firmeza. En cuanto a mí, quiero que me concedas un solo favor en el futuro. No te preocupes, no te pediré mucho. El príncipe, que hace momentos se había estado conteniendo, de repente estalló. Aún no entiendes quién es el verdadero sinvergüenza aquí. León simplemente sonrió. Entonces date prisa y establece tus propios términos. Estaré esperando, pero entonces María dio un paso adelante y su voz cambió de repente. Yo, si gano, por favor, deja de hacer esas cosas horribles. Sus ojos brillaban con lágrimas, su voz temblorosa pero firme. Creo que está mal usar la influencia de tu familia para controlar a los demás. Un escalofrío recorrió la columna de León. ¡Ay, por Dios! Mi hermano está haciendo una gran actuación. Hace un momento se estaba burlando de Angélica, mostrando su verdadera cara, y ahora se hace la víctima delante de todos. Su humor se agrió al instante. Miró a María con el ceño fruncido, y un pensamiento descabellado cruzó por su mente. Tal vez debería simplemente dejarla inconsciente mientras nadie me mira. Pero con un suspiro, se obligó a calmarse. No era el momento para eso. León dio un paso adelante y se dirigió a todo el salón. Decidamos el formato de este duelo. ¿Qué tal una batalla con armadura? Se oyeron algunas risitas del grupo del príncipe. Entonces, Chris dio un paso adelante, ajustándose las gafas y mirando a León con desprecio. ¿De verdad crees que puedes derrotarnos? Su voz era fría, cargada de condescendencia. Esto ni siquiera cuenta como un desafío. Estás dejando que tus recientes victorias se te suban a la cabeza. León sonrió y meneó la cabeza. Ah, ¿sí? ¿Acaso tu padre no te enseñó a nunca subestimar a tus oponentes? ¿O acaso la espada sagrada decidió que no merecías su sabiduría? Un pesado silencio cayó sobre la sala. Los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora. Acaba de insultar al hijo de la espada sagrada. Tiene deseos de morir. Chris palideció, y en ese instante, un leve crujido resonó por la habitación. Sus gafas se habían roto casi por completo. Le temblaban las manos de rabia. De repente, Greg dio un paso adelante y se paró junto a Chris. Su mirada ardía de furia mientras se arremangaba lentamente, tensando los músculos de los brazos. ¿Crees que puedes simplemente irte después de decir eso? Gruñó, flexionándose deliberadamente para mostrar su fuerza. León entrecerró los ojos, a punto de responder, pero nunca tuvo la oportunidad. De repente, Greg se tambaleó hacia adelante cuando alguien lo empujó a un lado. Dos figuras imponentes se alzaban ante León. Tom y Vito, los imponentes hermanos cuya sola presencia eclipsaba incluso la de Greg. Sus ojos eran fríos, sus cuerpos irradiaban una silenciosa amenaza. Greg chasqueó la lengua, molesto, pero, tras evaluar la situación, dio un paso atrás. Sabía que había perdido contra los hermanos en cuanto a fuerza física. Chapter 79. Clash with the Five Idiots 3. Entonces, ¿todos están de acuerdo? León habló con calma, aunque con un ligero tono de burla en su voz al empujar a sus hermanos. Les hizo un gesto para que no interfirieran, pero aún así no olvidó agradecerles su apoyo. El príncipe Julio y su grupo intercambiaron miradas antes de asentir en silencio, aceptando sus condiciones. Era evidente que no esperaban semejante desafío, pero su orgullo y estatus no les permitían ceder. Al ver su consentimiento tácito, León sonrió satisfecho, aplaudió ruidosamente y declaró con entusiasmo. Excelente. Empezaremos nuestro duelo el sábado. Si quieren, pueden venir todos a por mí a la vez. Eso hará las cosas aún más interesantes. Sonrió con malicia, como si ya saboreara su victoria. Su exceso de confianza desató una ola de indignación entre el grupo del príncipe. Varias voces se alzaron a la vez, superponiéndose. No te estás creyendo demasiado, espetó Julius, entrecerrando los ojos con irritación. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? Gruñó Brad, apretando los puños. Yo solo soy suficiente para derrotarte, declaró Greg en voz alta, flexionando los músculos como para enfatizar su superioridad física sobre León. Pero León simplemente ignoró sus arrebatos con indiferencia. Su rostro permaneció sereno y, alejándose de ellos, les habló con una sonrisa cortés. Bueno, todavía tengo mucho que preparar, así que tendré que retirarme. Al terminar la frase, giró la cabeza hacia Angélica, como si los demás ya no tuvieran importancia. Angie, ¿quieres quedarte aquí o te acompaño a la residencia de tu familia? Si prefieres no volver al dormitorio, estoy a tu disposición. Angélica guardó silencio un momento, considerando su oferta. Estaba de mal humor, y el ambiente en el salón se sentía sofocante después de todo lo ocurrido. Finalmente, suspiró levemente y asintió. Bien, llévame a la residencia. Allí estaré más cómoda. Su voz sonaba cansada, pero serena. Como desees, respondió León con impecable cortesía y dio un paso adelante para liderar el camino. Mientras caminaban, su mirada se fijó en Olivia, quien se asomaba nerviosa entre la multitud, claramente reticente a acercarse. Su inquietud era evidente incluso desde la distancia. Al percibir su vacilación, León le indicó sutilmente que se uniera a ellos. Olivia dudó un momento, pero al notar su invitación, finalmente se armó de valor para dar un paso al frente. Le disgustaba la atención que ya estaba recibiendo de los nobles. La multitud empezó a murmurar, susurrando sobre su presencia junto a León y Angélica, y no de forma especialmente amable. Mientras el trío se marchaba lentamente, los espectadores restantes, que habían estado observando en silencio hasta entonces, finalmente se despertaron. Los murmullos se intensificaron. ¿Oíste eso? ¿No crees que estaba siendo demasiado insolente con el príncipe? Preguntó uno de los presentes con incredulidad. Por supuesto. Creo que si algo le pasara, a nadie le importaría, respondió otro con una sonrisa burlancia. Pero tiene a Angélica Redgrave como aliada, recordó con cautela una tercera voz. ¿Y qué? Se burló el primero. Tras el escándalo de hoy, su influencia prácticamente ha desaparecido. Ya nadie le teme a su familia. En medio del murmullo, detrás del príncipe, se podía ver a Marie observando nerviosa la figura de León que se alejaba.
Su aparición la había impactado. No había oído hablar de este personaje en el juego, pero desde su llegada a este mundo, el nombre Leon Bartford había sonado cada vez con más frecuencia. Se comentaban sus hazañas aquí y allá, y cuanto más descubría, más sorprendida se quedaba. ¿Cómo era posible que alguien como él no estuviera incluido en el juego como uno de los posibles intereses amorosos? Y aún así, ella lo había descartado como un simple miembro más de la mafia, un personaje secundario insignificante que no interfería con los eventos principales. Pero justo ahora, irrumpió en la historia y anuló uno de los momentos clave del juego. En el duelo, Angélica debía llegar sin representante y perder. Tras su derrota, su padre debía exiliarla al campo y casarla con un plebeyo anónimo. Fue un giro crucial en la trama. Pero entonces, de repente, apareció Leon Bartfield. Había hablado con tanta seguridad, como si ya supiera el resultado de la batalla, y declaró con valentía que se presentaría como caballero de Angélica. Y lo que es peor y se parece a él, susurró Marie, con el rostro contorsionado por la inquietud. Estaba pensando en su hermano. Leon actuaba igual que él, como un teco que siempre intentaba arreglarlo todo. Su sonrisa segura la inquietaba. ¿Siempre tenía la misma sonrisa? Marie apretó el puño y respiró profundamente, tratando de estabilizarse. Está bien, murmuró en voz baja. Seguro que no ganará. Chapter 80. Calm de Hillsdown 1. Al salir del salón, se dirigieron a la residencia Redgrave. Leon no podía depender de su nave para transportarse constantemente. La capital simplemente no era lo suficientemente grande como para justificarlo. En el camino, Olivia hizo todo lo posible por animar a Angélica después de todo lo sucedido. Comprendía perfectamente lo difícil que era para ella, así que entabló conversaciones sobre diversos temas interesantes. Al poco tiempo, Leon también se unió, y poco a poco, Angélica empezó a sentirse más tranquila. Después de un rato, entraron a un parque. Al ver un banco, Angélica sugirió que se sentaran y descansaran. Leon y Olivia no pusieron objeción. Mientras continuaban su conversación, Angélica sonrió de repente y dijo: Muchas gracias. Se volvió hacia Olivia y añadió: Livia, gracias por tu apoyo y tus amables palabras. Me ayudaron mucho a tranquilizarme. Luego miró a Leon. Y a ti, Leon, te debo gracias por todo. Oh, vamos, no hay necesidad de eso. Leon rápidamente lo descartó con una sonrisa incómoda. Pero Angélica continuó. Fuiste la única valiente para enfrentarte al príncipe. Sinceramente, fue una decisión insensata, pero entrar en conflicto con él fue aún más insensato. Uf, fui una idiota, suspiró, bajando la mirada. Al escuchar eso, tanto Olivia como Leon inmediatamente intentaron tranquilizarla. Hiciste lo correcto, Angie. Exclamó Olivia, agitando los brazos dramáticamente. Tenías razón desde el principio. No hubo ningún error en lo que hiciste. Aunque actuaras en el calor del momento, tus palabras y decisiones estaban completamente justificadas, afirmó Leon con firmeza. Vi con mis propios ojos lo que hacía Marie, así que sé que no mentías. Olivia asintió vigorosamente, respaldando las palabras de Leon. Angélica los miró sorprendida. Luego, tras un momento, sonrió y les dio las gracias una vez más. Muchísimas gracias a ambos. Olivia, por ser una amiga tan maravillosa, y Leon, por tu valentía. De repente, se tapó la boca con la mano y añadió. Aunque puede ser un poco vulgar y a veces, un completo idiota. Tras decir eso, se echó a reír. Olivia tampoco pudo contenerse y se unió a ella. Leon frunció el ceño, puso una cara exageradamente ofendida y exclamó dramáticamente. ¿A quién llamas idiota? A propósito, hizo su expresión aún más ridícula para hacerlas reír aún más. Al ver esto, las chicas se volvieron locas, riendo tan fuerte que apenas podían respirar. Pero entonces, de repente, Angélica dejó de reír. Su expresión cambió, como si estuviera sumida en sus pensamientos. Pasó un momento antes de que mirara a Leon y dijera: Leon, por favor, y abandona el duelo. El ambiente cambió al instante. Olivia, que hacía unos momentos reía, se quedó paralizada, mirando con ansiedad a Angélica y a Leon. ¿Por qué? Preguntó Leon, frunciendo el ceño. Aunque me retire ahora, mi reputación ya está arruinada. Apuesto a que, mientras estamos aquí sentados, los nobles ya están destrozando mi habitación. Tiene razón, maestro, dijo de repente la voz de Luxion a través del auricular oculto en el oído derecho de Leon. He instalado varias cámaras ocultas en su habitación. Actualmente, hay más de 30 personas dentro, vandalizando el lugar. Algunos son conocidos suyos. A juzgar por sus expresiones, los obligaron a entrar. Leon simplemente rió para sí mismo. No esperaba que se movieran tan rápido, no han pasado ni 2 horas. Angélica continuó. Por eso deberías retirarte, Leon, antes de que sea demasiado tarde. Quiero ayudarte, pero ahora mismo no tengo influencia. Estoy seguro de que, en cuanto mi familia se entere, se negará a apoyarme aún más. Si pierdes, podrían ejecutarte. Intentar ganarte el favor de mi padre es demasiado arriesgado. Olivia miró nerviosamente de un lado a otro entre Angélica y Leon, claramente perturbada por sus palabras. ¿Eh? ¿Quién dijo que intento llamar la atención de tu padre? Preguntó Leon, con aspecto sincero de confusión. Angélica se quedó congelada, su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y un ligero rubor. Eres un idiota. Eres un completo idiota. Soltó. Acabas de convertir a la familia real en tu enemigo. Gane o pierda, tu vida sigue en peligro. Entonces, ¿por qué demonios haces esto? Leon simplemente se encogió de hombros y respondió con indiferencia. Estoy harto de ver sus caras de suficiencia. Esos 5 imbéciles consiguen lo que quieren y aún así tienen el descaro de quejarse. Me cabrea. Mientras hablaba, se arremangó, dejando al descubierto sus músculos bien entrenados. Angélica estaba a punto de gritarle por ser tan descuidado, pero en el momento que vio sus brazos, se detuvo por un segundo. Confía en mi victoria. Y no te preocupes, no pasará nada malo. Tengo una buena relación con la reina, y después de ganar, se lo explicaré todo. Todo volverá a la normalidad, dijo con una sonrisa segura, levantando el pulgar. Angélica, finalmente apartando la mirada de sus brazos, cerró los ojos y dejó escapar una pequeña risa. Realmente eres un idiota.